Hello there. Soy Ahsoka Tano y os doy la bienvenida a Transmisión Fulcrum. Muy buenas a todos y bien hallados. Soy Ari, estamos en otro programa más de Transmisión Fulcrum. Y pues ya como sí, o sea, en el episodio anterior ya dije que era costumbre, pero ahora más que antes, de hecho técnicamente es cierto, acompañado por mi fiel amigo y camarada Javi Barnizado. ¿Qué tal estás, tío? Buenas. Muy bien. Hoy la verdad, yo diría que tengo la mejor nota de todos los días. No te he preguntado, pero ya vas, ¿eh? Sí, tampoco la voy a poner. Hoy no hay nota. Claro, no hay nota porque estoy bien, sin más. O sea, ¿para qué calificarlo? Cuando estás bien, estás no bien. Necesitas un número, simplemente una palabra, ¿no? Claro, y encima tú lo has dicho, que cada día más dentro aquí, más enquistado de alguna manera, ¿no? Más arraigado aquí como una garrapata. Más enquistado. Sí, Joder, fatal eso, pero lo hice bien, ¿no? Es como que me he acomodado aquí, ya pues hago presión de alguna manera, ¿no? En plan, simplemente estando. Sí, bueno, por fin con este podcast estamos más cerca de acabar con las élites y hundir la sociedad contemporánea en prácticamente en un yermo, ¿no? Este podcast es el podcast de la destrucción del mundo que conocemos a día de hoy. Te quería decir una cosa, ya que, bueno, yo estoy bien, ¿vale? Estaba antes un poco asustado porque creía que me iba a dar la alergia. Pero estoy bien. Yo cada día siempre empiezo con la alergia. Soy como un niño burbuja de estos. En plan de... Sí. No puedo entrar en contacto con nada porque si no me enfermo. Haciendo el guión para Arimov de lo de la serie de Fallout, empecé a pensar en la serie que están haciendo del God of War. Sí. Que la está haciendo, o sea, la está produciendo Amazon también. La va a producir Amazon. Que sí. Va a estar los juegos. Y pensé... ¿En verdad para qué empiezan en la saga nórdica? Porque van a empezar en la saga nórdica y es como, ok. Pero en plan, es un poco lioso, en verdad. O sea, de hecho se complican en varios sentidos. Yo lo he pensado eso. Estoy precisamente ahora jugando a los God of War. Me he jugado todos, incluso el pestoso este de móvil, el Betrayal. Me lo pasé hace poco en un emulador de Java. Y lo estuve pensando de... A ver, por un lado entiendo por qué han tirado aquí, porque es como que lo tienen un poco más hecho... Ya que adaptar una serie de la saga griega es complicado, ¿eh? Pero a la vez tienes como un lienzo en blanco en muchas cosas. Porque como el juego es menos cinematográfico, ¿sabes? O sea, la saga nórdica es como mucho más cinematográfica, ¿sabes? O sea, incluso en el gameplay la cámara está mucho más cerca, la cámara tiene un movimiento, ¿no? En el griego es como más, por decirlo de una manera, o sea, tienes un plano general del personaje y es como más videojuego, ¿no? El punto de la cámara. Y la cosa es que... O sea, yo pensé y dije, a ver, es que en verdad incluso para temas de casting se pueden complicar. Porque a lo mejor si luego quieren hacer la saga griega, porque claro, o sea, imagínate que hacen la saga nórdica y todavía no ha salido ninguna otra saga, o sea, no han continuado la historia y quieren hacer algo más. Tirarían a la griega. Pero claro, entonces con la griega ya búscate otro actor, ¿sabes? Porque entiendo que el que cogerán más o menos será alrededor de la edad, ¿no? De Kratos en esa época, claro. Y si tienen que ir a la griega tendrán que pillar a uno más jovencito o tal, pero bueno, que al final lo que es importante es lo que quieran contar, y si quieren contar la nórdica, pues adelante, ¿no? A ver, yo rejugando a la griega lo que sí que he visto es que tiene bastante narrativa dentro de lo que cabe. O sea, sí que tiene una historia con muchos giros los juegos, sobre todo... Bueno, sí, la trilogía el juego siempre va dando vueltas y es una historia muy activa. Y luego el Ghost of Sparta incluso se parece por momentos al tono de la nórdica. Pero es que es verdad que parte de una cosa tan extrema y tan amoral por momentos que igual es complicado porque entiendes que, yo qué sé, series que se pasan mucho de la raya de Prime, tipo The Boys, ¿no? Sí. Tienen como un eje moral claro, al fin y al cabo. Es como sí que están como
protegidas de alguna manera. Pero si te pones... Es que los God of War se pasan mucho de la raya. Y el planteamiento ya es muy bestia. De hecho, o sea, la saga nórdica no tanto, ¿no? Pero la saga griega fue criticada un poco también por el tono como un poco en plan de casposete, ¿no? Rollo... Claro, sí. Sí, o sea, sí. tiene por un lado un casposeo misógino bastante lamentable que se cuela en cada juego, con el tema de los minijuegos en los que tienes que follar con... Sí, pues sí. eso, con tías random que te encuentras por ahí, que es súper casposo. Sí, Pero sí, por otro como... lado, es que ya adaptar la base de la historia es una cosa. Tú estás retratando ahí a una persona totalmente desquiciada que solo busca la violencia, que coge y mata a inocentes y a culpables por igual, que no distingue. O sea, es un personaje como que me parece interesante. O sea, me parecería muy interesante tirar de algo así, porque es complicado y como es un reto, pues podría dar un resultado bastante guay, ¿sabes? Si saliera bien. Claro, Pero... es que ahora lo pienso también. Y claro, en parte a lo mejor tampoco adaptan la griega porque el papel de Kratos a lo mejor es incluso más de villano, ¿no? O sea, Sí, que a parece, ver, parece un villano. no sé si de villano, porque pues, entonces Zeus también lo es y Ares también lo es. O sea, todos los No, sí, personajes sí. son... Claro, pero es como, bueno, más que villano, es como o sea, es como antihéroe, pero digamos que está aún incluso más cerca de lo que es un villano que un héroe, ¿sabes? Porque sí que tiene ciertos momentos que dices, mira, es, en plan, hay humanidad dentro de Kratos, y obviamente la hay, como todo el tema con Pandora y tal, ¿no? Pero Sí, luego a la vez es como, bueno, es que incluso detrás de todos esos gestos hay como algo retorcido, ¿no? En plan... claro. Y sí que, por ejemplo, Pandora, en el tercer juego, es un personaje que sí que supone una suerte de brújula moral, pero en el primero y el segundo no hay nadie así. En el primero y el segundo son una panda de desgraciados. Sale algún personaje que puedes asumir que sí que es más decente que la media, pero muere al instante. O es torturado y destruido por el propio Kratos. O sea, es un poco complicada. Entiendo que en la nórdica se sienten más seguros porque las dinámicas narrativas son mucho más... Eso, más adaptables a televisión sin más, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Entiendo que es la más apropiada, pero bueno, sí. Y además, solo el Ujú. último apunte, porque no nos vamos a liar aquí a hablar de eso. También, al fin y al cabo, como la saga nórdica es un soft reboot, en el sentido de que sigue estando dentro del universo, pero se presentó como God of War sin más, sí que yo al menos veo que te da como todos los puntos clave, incluso los trata como una suerte de giros, el pasado de Kratos, para quien no lo sepa, que se van desvelando a Atreus y que por eso los va acercando, sabiendo un poquito más los secretos de cada uno, como los de Faye, ¿no? Ujú. Y todo. Sí, o sea, yo creo que o sea, es justamente que la gente puede jugar esos God of War sin haber jugado la saga anterior, ¿no? Porque además descubrimos eso a la vez que lo descubre Atreus, ¿no? Porque, o sea, el espectador está en un punto de la narración parecido al de Atreus. En plan, conoce esta versión de Kratos, pero no, o sea, no sabe mucho de su pasado, ¿no? Y claro, ahí vienen los giritos, que son tanto... O sea, son giros que ocurren como de forma diegética en el sentido de que, pues, Atreus es como, wow, mi padre era un charao, ¿no? Y luego también de forma extradiegética porque el espectador, pues, sufre también el giro y tal, y bueno. Así que sí, entiendo que es como de base una obra que es más fácil de adaptar, ¿no? Que es mucho más fácil de como de traducir a una serie o algo así. Pero bueno, habrá que ver. También estaban por ahí haciendo una serie de... Por ejemplo, de Disco Elysium, que eso pues XD, ¿no? Uf. Sí, sí. O sea, yo no estoy no estoy muy de acuerdo en que hagan una serie de eso. A ver, Eh, puede salir muy bien porque hay un material increíble, sí, pero... No quiero entrar en detalles, pero, pero sí, simplemente es creo, complicado. creo que es muy complicado y es Sí, problemático. Sí, sí. sí, por Y todos luego lados. también estaban haciendo una de Life is Strange, que es, o sea, bueno, que tienen planes de hacer, ¿no? La de Life is Strange es como eso está hecho, ¿no? Sí, La... Amazon se ha convertido, ¿no?, en el adaptador oficial de Sí, videojuegos. porque en plan, o sea, en el resto de plataformas como que tampoco hay mucha predisposición, o sea, tampoco hemos visto como demasiados intentos, ¿no? O sea, está Netflix con Arcane y luego con Dragon Age, que Y bueno, hicieron... con The Witcher sigue con el proyecto. Bueno, The Witcher adapta más los libros, o sea, es como... Bueno, es verdad, es verdad. Sí, que realmente no tiene nada que ver con los juegos. sí, sí, tal cual. Y luego HBO, no sé si tiene algo con videojuegos. Bueno, de Last of Us, y ya está, creo. Sí. Sí, a ver, yo creo que es un carro que se van a ir sumando. No, sí, o sea, vamos, o sea, yo estoy seguro de que viendo que hay una manera como, digamos, viendo que se pueden hacer, ¿no? Viendo que se ha abierto la veda ya, como que ahora todo tal,
las adaptaciones de videojuegos van a salir. E incluso creo que en Star Wars va a acabar ocurriendo, ¿eh? O sea, yo creo que vamos a acabar viendo, no una adaptación tal cual, pero lo de Cal Kestis y tal, toda su historia yo creo que va a continuar en el live action, en una serie o en lo que sea. Sí, o sea, sí, por supuesto. O sea, que no sea como tal una adaptación de un videojuego, pero será como seguir la narrativa que empezó en un juego, ¿no? Como tal. Así que ahí podríamos entrar en que tiene cierto margen de adaptación y todo el tema. Pero sí, eso. Estamos en un podcast de Star Wars, efectivamente. Y como estáis viendo por el título del programa, hoy vamos a hablar de El Lote Malote, la Escuadra Macarra, a.k.a. de Bad Batch, ¿vale? La serie terminó hace 2 semanas, creo. 2, 1, por ahí. Sí, la verdad es que no lo sé. Pero por ahí bueno, andará. sí, hace relativamente poco. Terminó hace nada y pues estamos aquí para justamente comentar nuestras opiniones acerca de la serie en conjunto, ¿vale? Informo ya de que va a haber spoilers, vamos a hablar sin ningún tipo de acritud, o sea, vamos a destripar la serie tal cual, metafóricamente, o no. Pero bueno, sí, metafóricamente. Y pues nada, como siempre, ya que no hay mucho más que comentar, vamos con el análisis. Bien, vale, pues Bad Batch. A ver, para poneros un poco en contexto, porque por si, yo qué sé, por algún motivo estáis escuchando este programa sin haber visto la serie y aún así os interesa saber cuál es nuestra opinión con spoilers, pues The Bad Batch es una serie que ocurre justamente tras los eventos del episodio 3 de Star Wars y tras la serie de The Clone Wars, porque ocurren prácticamente a la vez ambos finales, ¿no? Digamos. Y pues nos sitúa en la narración desde el punto de vista de un grupo de soldados clon que pues son un comando de clones especiales, digamos que genéticamente están alterados y cada uno tiene como una habilidad especial, y pues nos presentan sus aventuras y desventuras protegiendo a una clon inalterada, es decir, que no crece de forma rápida, además hembra, ¿no? Mujer, porque los clones normalmente, pues, al ser el clon, bueno, al ser el donante, pues, un hombre, pues normalmente lo clonan tal cual, y el caso especial de este clon, de Omega, resulta que es un clon femenino al que le han cambiado el género, ¿no? Y bueno, a partir de este punto, pues, empiezan las aventuras y desventuras mientras huyen del Imperio, porque el Imperio está detrás de Omega, pues, por cuestiones. Bien. La primera temporada, o sea, vamos a ir si quieres comentando un poco por encima, o sea, no hace falta que lo dividamos en temporadas, ¿no? Podemos hablar de la serie como conjunto, pero la primera temporada yo al menos pensando sobre ella, porque es como la que más alejada tenía y esa sí que le he tenido que echar como más, ¿no? He tenido que refrescarla más y como que incidir más en ella. Yo me acuerdo que la percibía tal cual la he percibido ahora. Y es el hecho de que se ve mucho de que la primera temporada está como para setear las cosas, como para construir los personajes, como para realmente plantar las tramas, como para plantarlo todo y realmente como presentarnos luego lo que se va a ir desarrollando, ¿no? O sea, pero la veo además muy muy enfocado en eso, porque hay episodios que realmente son como, wow, realmente aquí, más allá de meterme una aventurilla de estas típicas de episodio no muy importante de serie de animación de Star Wars, aquí lo que me estás planteando realmente es como me estás haciendo la presentación de ciertos aspectos de la trama para continuarla luego, ¿no? Y es algo que se ve mucho en la primera temporada y me sorprendió porque, por ejemplo, o sea, me sorprendió en el sentido de que, mirando en retrospectiva otras series de animación de Star Wars, sus primeras temporadas normalmente son un poco, o sea, juegan un poco con este concepto también de querer, obviamente, presentarte a los personajes, querer establecer puntos que luego se van a ir desarrollando a lo largo de las siguientes temporadas, pero también hay como como un gran conflicto que te quieren contar en la primera, y obviamente aquí también, o sea, la primera temporada de Bad Batch también ocurre, pero siento que como en Rebels o a lo mejor no tanto en The Clone Wars, la primera de Clone Wars sí que es un poco más de este rollo, como yo diría, pero en Rebels, por ejemplo, sí que había como un objetivo claro a la hora de querer narrar algo en la primera temporada,
Y salvo el tema todo el tema de Hunter y tal, tampoco he visto mucho de eso, ¿no? Como que de repente todo se centra en lo de Hunter y hay mini episodios con aventuritas y tal en el que los personajes pues aprenden y tienen lecciones y pues se siguen desarrollando, muy estilo Avatar, la leyenda de Aang, donde los episodios menos trascendentales aún así como que te aportan este pequeño detalle para el desarrollo de los personajes. Pero aquí, eso, lo he notado como que está el tema de Hunter y todo eso, y como que realmente gran parte del conflicto gira en torno a lo de Hunter. Uy, a lo de Hunter, perdón, he estado diciendo Hunter, pero me refiero más a Crosshair. Todo el tema de Crosshair y tal. Pero eso, no sé si tú tuviste la misma sensación, la verdad. A ver, es que es una serie que yo creo que en cierto modo está en un punto medio entre Clone Wars y Rebels. Y me voy a explicar porque esto es un poco difuso, pero... a ver, Clone Wars es una serie totalmente antológica, o sea, concebida como una antología de historias en la que sí que siguen algunas sus propias narrativas y se podría decir como que son muchas series contenidas en una, ¿no? Que luego confluyen en ciertos puntos, pero como al fin y al cabo confluye Star Wars en ciertos puntos en determinadas obras y en momentos, ¿no? Y Rebels sí que es una serie sobre un grupo mucho más enfocada y aparentemente podríamos decir que más parecida al planteamiento de Bad Batch. La cuestión es que aquí yo creo que en Bad Batch lo que sí que está mucho mejor configurado y más asentado desde el principio son sus temas, ¿no? Es una serie que sí que claramente quiere hablar de la transición del Imperio, de los clones a los Stormtroopers, de la decadencia de los clones, te quiere hablar de los nuevos planes que tiene tanto Tarkin como el Emperador, como los personajes que te van presentando, como Rampart, como no me sale ahora el nombre del villano más reciente de Hemlock. De Hemlock, sí. Es como, te quieren presentar como esta nueva configuración del Imperio y cómo va a tratar el viejo mundo y los restos de la República, y entonces nuestros personajes, que son a su vez una suerte de experimento fallido de una época muy concreta, bueno, fallido no, de hecho es un experimento que salió muy bien porque son muy competentes, ¿no? Pero son un experimento que sí que les falla para los planes del Imperio, pues creo que son un vehículo para hablarnos de todos estos temas, pero a la vez hay que entender que esta serie se nos presentó en Clone Wars, en la 7ª temporada, en el primer arco, con esa serie de capítulos que trataban sobre la Bad Batch, en los que nos hablaban cómo se unía Echo, ¿no?, a ellos y demás. Y claro, son personajes, y Omega no salía en esos episodios además, son personajes que no teníamos ninguna conexión con ellos ni como ninguna razón aparente por la que nos deberían importar más allá de ese arco, ¿no? E incluso la existencia de una serie alrededor de ellos necesitaba como justificarse de forma muy, muy clara. Y entonces sí que noto eso que dices de que en la primera temporada constantemente vuelven a ese definir personajes, a ese ponerlos en situaciones que son lo que menos importa, pero sí que quieren como enfrentarlos a excusas narrativas que le den un peso y que nos hagan entender cómo se comportan ante distintas situaciones. Por lo que sí que se puede entender puedo entender eso que mencionas de que se siente que titubea de alguna manera, que siente como la necesidad no de contar una historia como tal, sino de dejarte claro de qué quiere hablar y dejarte claro cuál es el interés de los personajes. Sí que por eso mismo yo creo que tiene un arranque muy espectacular. Porque creo que el primer, bueno, no sé si es doble capítulo, pero bueno, el capítulo largo, ¿no?, que conforma los primeros episodios, sí, que salió unido, ¿no? O sea, fue como un capítulo largo. Sí, quiero recordar que todo salió unido, sí. Claro, se veía como una película, encima tenía una producción espectacular, era un capítulo encima en el que veíamos lo de Crosshair y demás, y nos planteaba una situación muy interesante. Tenía un arranque muy potente porque sí que se notaba que la serie quería hablar de unos temas que tenía muy claros y los personajes los quería llevar a un punto muy claro y enfrentarlos a un tipo de situación determinada, ¿no?, que tenía mucho peso y que tenían bastante clara. Pero sí que es verdad que luego, como tiene que definir individualmente a cada uno, pues va un poco yendo por distintos caminos que a veces sí que se desvían demasiado y que parece que no tienen demasiada importancia a nivel general, ¿no? Sí, o sea, yo quiero decir, tampoco quiero que se entienda que lo que he dicho es como que la serie como que va dando tumbos. No creo, pero sí que creo que como que tiene mucha preocupación en dejar claro qué es lo que quiere desarrollar y qué es lo que quiere contar, ¿no? Y en cierto sentido es algo que no sé, o sea, es algo que sentí viendo la primera temporada.
Y reviendo los episodios como que tuve esa misma sensación. Pero obviamente tiene una... Quiero decir, como primera temporada, pues obviamente tiene un principio y un final, y tiene un gran conflicto al final, y obviamente hay algo que internamente cuenta en esa primera temporada, ¿no? No estaba queriendo sugerir que a lo mejor es como más intrascendental. O sea, más que intrascendental es simplemente el hecho de que sentí que en ese sentido es como que realmente... por ejemplo, en Rebels... creo que lo he explicado más de una vez, que en Rebels Filoni hizo como la organización esta de villanos para ciertos episodios. En plan, en la primera temporada. Estaba como la dupla esta de oficiales imperiales, que era uno alto y uno gordito. Que eso era esos dos eran como para los episodios más como... Más sin más, ¿no? Era como... Esto es para los episodios en los que realmente no vaya a pasar nada demasiado importante respecto a que el imperio venga con un gran ejército o algo así, ¿no? Es como, bueno, aquí los rebeldes van a hacer alguna cosilla y van digamos, a amarrearle un poco la perdiz a estos oficiales imperiales, ¿no? Luego, Kalas estaba para los episodios que a lo mejor eran un poquito más intensos, y luego ya el Gran Inquisidor era como para los episodios donde realmente se ponía toda la carne en el asador, ¿no? Aquí he sentido algo parecido en el sentido de que hay ciertos episodios en los que dices, ok, este va a ser un episodio tal, y luego, o sea, como que era muy fácil determinar cuándo ibas a ver un episodio que realmente iba a ser trascendental narrativamente, como cuando sabías que este episodio iba a estar más centrado en, bueno, una aventurilla de estas sin más, que seguramente nos dejará alguna lección de cara a desarrollar los personajes, que, oye, eso está bien, ¿no? O sea, yo soy de esas personas que está totalmente a favor de que las series tengan episodios así, más que nada porque si realmente convertimos todos los episodios en una gran épica, justamente la épica se pierde, ¿no? A lo mejor sí podríamos hablar de la ejecución de estos episodios, que eso es un tema pues que podríamos debatir en otro momento, pero de hecho la gran avatar de la Sidewinder creo que es un buen ejemplo de esto que estoy hablando, ¿no? De cómo dividir episodios que son trascendentales y que no, pero que ambos tengan un gran papel importante a la hora de narrar una historia, a la hora de desarrollar los personajes. Creo que es un buen ejemplo y que Filoni yo creo que ha querido implementar de alguna manera, ya que viene de ahí. O sea, Filoni es partícipe de la primera temporada de Avatar. Y creo que ha aprendido cosas de ahí y las ha querido ir implementando en el mundo de la animación de Star Wars, porque se notan ciertos aspectos, ¿no? También hay mucha redención estilo Zuko y tal. O sea, hay como ciertas cosas por ahí que están como que él ha adherido también mucho a la animación en Star Wars y tal. En plan de que como que cada serie de animación de Star Wars tiene como un personaje que se redime, ¿no? O sea, en Rebels está Kalas, aquí está Crosshair y tal. Es eso. Y no sé, yo es eso. En general es lo que sentí con la primera temporada. Y aunque sea una temporada que a lo mejor te haga pensar tal, yo creo que cumple muy bien lo que quiere hacer, la verdad. A ver, yo tengo mis más y mis menos, realmente. ¿Sí? Es una serie que en general me gusta, ¿eh? O sea... No, sí, yo igual, ¿eh? Igual. Me parece sólida y me gusta. Y sí que por un lado yo pienso que es la que... A ver cómo lo explico esto. Bueno, yo lo lanzo y luego ya matizo. Pero es como la que si me cuentas de qué va en un principio, frente a Rebels y Clone Wars como competidoras directas, ¿no? Bueno, competidoras no son, pero por entendernos, ¿no? Pero si me cuentas como el planteamiento de las tres, siento que es la que más justificada está. O sea, la que más justificación tiene para existir, porque tiene como un tema de mucho peso, como muy fácilmente atractivo y del que de repente ves que va a ser fructífero sí o sí, ¿no? El tema de eso, de la decadencia de los clones como tal, porque al final Clone Wars no va... Se llama Clone Wars porque trata las guerras clon, pero no es necesariamente una serie sobre los clones. Esta yo creo que lo es bastante más. Más que nada porque... Yo creo que esta está mucho más enfocada en eso, que es un aspecto que no encuentra un reflejo muy fácil en las películas, porque ninguna película de Clone Wars trata sobre los clones. Sin embargo, sobre las guerras clon sí que habla en cierto modo las precuelas, ¿no?
O sea, el tema de las guerras clon se puede, de hecho, inferir, y lo que hace las guerras clon es expandirlo. Y en Rebels, el tema de la guerra civil galáctica y la naturaleza de la rebelión, pues bueno, no solo está explorado en la trilogía original, sino en un montón de obras de Star Wars. Así que sí que, si me las cuentas, me pueden parecer como motivos por los que hacer una serie mucho más genéricos y menos interesantes y menos enfocados que el de Bad Batch. Me parece que en cierto modo sí que tiene como el planteamiento más jugoso, ¿no? De alguna manera. Y sin embargo, por momentos yo siento que no parece que trate de eso. Y eso es un problema que he tenido por momentos con la serie. Que precisamente yo creo que un poco por las expectativas que genera ese planteamiento tan potente, ¿no? Del que parte, sí que hay veces que estás esperando como que exploren todo el rato alrededor de eso y claro, se tiene que detener a desarrollar los personajes y por supuesto eso tiene que ocurrir y no digo que esté mal, pero sí que es verdad, y lo has mencionado antes, que del tema de la ejecución sí que parece que la serie le echa mucho más ganas y la realización es mucho más potente cuando de repente va a los temas de partida, ¿no? A los temas que parecía que en un principio quería hablar, que cuando está desarrollando los personajes, que se vuelve funcional. No creo que en ningún momento la serie sea mala, ni por asomo, pero sí que se siente como eso, algo mucho más, pues un proceso para llegar de A a B, para explicarte cierta cosa, cierto aspecto de un personaje, para dibujarlo o matizar algunas cosas sobre él en un capítulo, pero no hay la pasión que le meten, salvo quizás en Crosshair, que ahí sí que tiene capítulos muy... Pero también porque Crosshair creo que es el único personaje que sí que enlaza perfectamente con los temas de la serie. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Creo o sea, que... yo creo que... Perdona, pero yo creo que Crosshair justamente es como parte del espíritu de la serie. O sea, Sí. irónicamente, ¿eh? Sí. Crosshair y Representa al Omega clon. un poco también por momentos. Sí. Y creo que por eso son los que más brillan. Porque el resto de personajes sí que siento también eso, que sus arcos, sus capítulos, por supuesto funcionan y a todos les pillé cariño al final, o sea, fue una cosa inevitable y que ya hablaremos del final, que me parece que al final los honra muy bien y que llega a buen puerto, pero sí que es verdad que están más apartados de los intereses con los que un personaje al final es como un elemento que al final potencia el tema, ¿no? O sea, esto que has comentado, yo estoy de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo, sobre todo por el hecho de que... Voy a hacer un símil con el fútbol, ¿vale? Pero... ¿Sabéis Ronaldinho? Que todo el mundo dice esto de... Ronaldinho es un futbolista que no quiso ser el mejor del mundo, ¿no? O sea, que lo fue solo cuando quería, ¿no? O sea, es como... él decidió cómo enfocarse en otros aspectos de su vida y simplemente, pues, fue el mejor cuando él quiso. Pero él podría haber sido el mejor todos los días de su vida, ¿no? Pues ya digo, es un dicho, no digo que sea el mejor yo ni nada, no soy quien para decir quién es el mejor futbolista del mundo, pero la cuestión está en este símil en que con Bad Batch siento lo mismo. Creo que la serie cuando quiere te plantea de las mejores historias que he visto yo en Star Wars, ya no como mucha gente dice en animación en Star Wars, como si fuese algo menor o mayor, ¿no? No, es como, o sea, en The Bad Batch hay historias que se narran en The Bad Batch que es de las mejores cosas que he visto respecto a narración en Star Wars en mi vida. O sea, así lo digo. Hay episodios que digo, esto es una barbaridad. Pero hay otros momentos donde parece que simplemente la serie, pues, quiere como simplemente tocar temas como mucho más simplones, que ojo, que yo siempre lo he dicho, que en la simpleza también se encuentra profundidad y que lo simple no tiene por qué ser mejor que lo profundo y viceversa, ¿no? Pero como que aquí simplemente es como que la serie se repanchinga, ¿sabes? Y no pone toda la carne en el asador en lo que respecta a la narrativa. Y digo, madre mía, o sea, estás tratando un tema muy guay porque esto que has comentado de que, por ejemplo, The Clone Wars no se centra tanto en a lo mejor en explorar los clones como, por ejemplo, lo hace The Bad Batch. Y estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, hay clones que la gente da volteretas con ellos y hasta... O sea, y en The Clone Wars realmente tienen segundos en pantalla. Quiero decir, Wolf mola mucho y tal, pero Wolf en The Clone Wars es... O sea, no me atrevería a decir ni que secundario. Wolf es un clon que es totalmente... o sea, es como... Pues un clon ahí de fondo. O sea, narrativamente no es... Es un glupsito en toda regla. Es un glupchito. O sea, aquí hay que abrir un melón, pero hay un montón de clones que a la gente... Y oye, respetable, porque hay un montón de gente que tiene hipeado a clones que tienen 3 diálogos. O sea... Y por eso digo que es cierto que, aunque... Ojo,
de Clone Wars realmente tiene momentos donde explora a los clones de forma profunda. El famoso arco del chip, pues creo que es un buen ejemplo de esto. Es cierto que The Bad Batch como que se vendió con la idea de justamente decir, bueno, en The Clone Wars fueron arcos, aquí va a ser la historia en general. Y lo es, obviamente, quiero decir, la serie en su conjunto gira en torno a los clones, pero siento que le pasa lo que a Ronaldinho, que tiene momentos en el que dices, Dios, es que tenéis un equipo de guionistas y de gente que entiende perfectamente lo que quiere narrar. Y hay otros momentos donde dices, pero ¿por qué te pusiste vago? ¿Sabes? Es como, porque yo siento que saben lo que hacen. O sea, no digo, o sea, yo no he visto muchos episodios de Bad Batch que yo diga, aquí se han cargado el desarrollo de un personaje o cosas así. Sí puedo llegar a decir, este personaje realmente no me ha terminado, o sea, este arco no me ha terminado de decir mucho, ¿sabes? Eso sí lo puedo decir y creo que se repite en Bad Batch. Pero nunca he visto un momento en Bad Batch de decir, esto es horrible o algo así, ¿no? Sí, y siento que simplemente la serie, como que hay momentos donde se repanchinga. ¿Sabes? Sí, está muy enfocada en general, o sea, es lo que dices, yo creo que siempre mantiene una dignidad. O sea, no llega nunca a destrozar nada de lo que construye, lo cual es bastante admirable y me parece como uno de los motivos para reivindicarla y en general me parece una serie reivindicable. Pero sí que es verdad que luego, durante muchos episodios, hay valles en los que parece que está cómoda, que lo que dice es se repanchinga, coge y se tranquiliza e intenta funcionar bajo mínimos y como sabe que es buena, lo que has dicho, ¿no? De Ronaldinho, como sabe que puede hacer lo que quiera, cuando opera un 50% de intensidad, sabe que no va a caer no va a caer en la infamia, ¿no? O sea, va a estar siempre en un esto, pero sí que te surge al final el deseo inevitable de que sea mejor, ¿no? Por momentos. Que además, yo creo que hay capítulos en los que sí que se aparta de sus temas, se centra en un personaje y tal, y sí que consigue brillar. Por lo tanto, es que también sería capaz de, cogiendo y alejándose un poco del núcleo, ¿no? De lo que conforma el corazón de la serie y sus temas principales, podría llegar a brillar, y no siempre lo hace. Uh-huh. Yo creo que con este punto que estamos tratando podríamos hablar también un poquito de un tema que hemos hablado fuera de micros, que tú querías tratar, que es el tema de la autoría, ¿no? Porque es un tema como que está un poco difuso y que creo que ahora justo que estamos hablando como de identidad narrativa, como de el equipo que hay detrás y tal, creo que puede ser buena idea. Sí, con esta serie es que siempre pues surge, y a mí me surge, yo creo que ya simplemente por pura por pura no sé, por pura repetición, por puro mecanismo de repetición de leerlo tantas veces, de concebirla como una serie de Filoni, ¿no? Porque al fin y al cabo, claro, tú terminas la serie y en todos los capítulos te pone creado por Dave Filoni y desarrollado por él. Entonces tú lo que debes pensar y asumir, y me parece completamente normal si no estás muy, muy metido, que es una forma perfectamente legítima de acercarse a ver una serie de Star Wars, pues esta serie es de Filoni también, ¿no? Pero luego, si te pones a leer entrevistas a Jennifer Corbett, ¿no? Que es como la otra que está en desarrollo y es la showrunner de algún modo de la serie, o Brad Rau, que es el principal director, ¿no? Y también guionista, no sé si guionista, pero principal director, ellos hablan de Filoni en términos como que él simplemente les dice que funcione bien, que supervisa, pero que realmente como tal, poner las manos en el barro y ponerse a escribir un guión o a dirigir un episodio, no lo hace. Y claro, yo de nuevo entiendo mucho que la gente se le atribuya a Filoni porque parte del estilo de la serie, de las series insignias de Filoni, ¿no? Visualmente remite claramente a Clone Wars. Y tiene a Kevin Keener en la banda sonora, tiene como muchos elementos que te hacen pensar en ello. Pero realmente no está, y creo que también se nota en cierto modo, porque ya el tema sí que a Filoni le gustan mucho las obras corales, le gusta mucho, creo que se siente bastante inclinado a hablar de ciertos temas con sus personajes, de introducir un tipo de humor, un tipo de tal, que aquí, aunque a veces sí que aparece, me parece que también podemos ver unas diferencias en cómo lo aborda, ¿no? Cómo enfoca al personaje que supuestamente es el cómico, cómo aborda a los personajes principales, cómo aborda el tema de los clones. Creo que hay matices que se nota que aunque que te tienes que fijar, por supuesto, o sea, es un ejercicio que hay que hacer porque sin más puedes asumir que todas las series de Star Wars son de Filoni de animación de este estilo, pero si te fijas sí que yo creo que se puede llegar a intuir que hay otra mano ahí y que realmente la autoría no está tan clara.
Ujú. O sea, yo estoy como muy en la onda de siempre reivindicar que la obra no es de Filoni, pero no porque a mí Filoni me caiga mejor o peor. De hecho, yo siempre he dicho que a mí Filoni me resulta más una figura positiva que negativa, ¿no? Dentro de Star Wars, o sea. Pero me gusta reivindicar a la gente que está detrás justamente pues porque es como, a ver, la serie... La idea puede que haya sido de Filoni, pero al final la gente que lo está desarrollando y pues llevando a cabo es otra, ¿no? Que son herederos de Filoni, podría decirse. Es gente que ha estado en The Clone Wars, es gente que ha estado pues también de la mano de George Lucas. Así que también pues es una serie que yo creo que obedece a incluso a un discurso mayor, ¿no? A un discurso que a lo mejor se puede trasladar a esa de Clone Wars primigenia, inclusive, ¿no? De sus primeras temporadas y tal, que era como la más George Lucesca, digamos de alguna manera. A mí una cosa que me gusta mucho ya que estamos hablando de como de la identidad de la obra, ¿no? Y tal, una de las cosas que a mí me gusta mucho es el tema de la serie, cómo trata el pasado, ¿vale? Es una cosa que a mí me interesa mucho, porque, por ejemplo, hay obras como Juego de Tronos, por ejemplo, es una obra en la que el pasado tiene mucho peso. Incluso no solo el pasado que no hemos visto, sino incluso el pasado que hemos visto. Quiero decir, el Juego de Tronos es una obra que ya desde el primer momento nos habla mucho sobre el pasado, ¿no? Lo que hizo Robert Baratheon antes de ser rey, ¿no? La rebelión de Robert, las relaciones que los personajes tenían antes de la serie, ¿no? Es como que el pasado realmente está moviendo gran parte de la trama. Y luego justamente cosas que vemos a posteriori, por razones obvias, también son movidas, ¿no? Y también está este tema de cómo la muerte de ciertos personajes en Juego de Tronos... o sea, con la muerte de ciertos personajes hace que el personaje sea incluso más importante a nivel narrativo que en vida, ¿no? Y cosas así, como el caso de Ned Stark o Rhaegar Targaryen y tal. Pero a mí una cosa que me gusta mucho es que The Bad Batch siento que tiene un elemento muy característico a la hora de tratar el pasado. O sea, The Bad Batch es una serie donde, al igual que, por ejemplo, en Juego de Tronos, sus protagonistas son esclavos de su pasado. O sea, todos son, y en general creo que es un tema que resuena en todos los clones, ¿no? El tema de que, en todos los clones que vemos durante la serie, el tema de, bueno, el famoso mantra de A good soldier follow orders, ¿no? Que es un mantra que se repite un montón en la serie. Todos, obviamente, de una manera u otra, viven y digamos que gestionan emocionalmente lo que ha sido vivir como un soldado clon, digamos, las consecuencias de ello, etcétera. Pero siento que la serie se aferra mucho a esa cuestión del pasado, y creo que es un tema que creo que es muy interesante porque es es algo que creo que remueve a todos los personajes, en el sentido de que es algo que los hace digamos, desarrollarse emocionalmente y abrirse emocionalmente a un nivel que, por ejemplo, en The Clone Wars o en cosas así no habíamos visto. De hecho, esto que te digo también ha resonado mucho con la gente, porque resulta que hay muchos veteranos de guerra estadounidenses y tal que tienen a la serie como una de esas grandes series que tienen que ver todos los veteranos de guerra, porque como que de alguna forma saben empatizar, ¿no? Porque obviamente, quiero decir, los protas al final también son veteranos de guerra que están escapando como del gran imperio o que les persigue y tal, ¿no? Pero he visto mucha gente resonar con esto y dándole vueltas al tema de cómo el pasado ejerce como una fuerza muy importante en la trama, pero como de forma pasiva, ¿no? Porque tampoco es que los personajes estén como todo el tiempo hablando del pasado. Pero luego ves que justamente cosas que han sucedido en el pasado hacen que los personajes tal, como por ejemplo el tema de Crosshair, ¿no? Cuando de repente te enteras de que Crosshair realmente es un nazi, no por el tema del chip, sino porque simplemente él es así, es como, bueno, es que ya lo vimos en The Clone Wars también. O sea, en The Clone Wars hay un momento en el que casi se hostia a puños con Rex, creo recordar, o sea, en uno de estos arcos y tal. Pero luego también lo veías, incluso acudiendo a algo como más de nicho, como son los episodios perdidos de The Clone Wars, de estas animaciones que están todavía sin terminar y tal, y donde la Bad Batch salía. Aunque Crosshair tuviese menos papel y el enfoque a lo mejor fuese un poco distinto, seguías viendo partes de ese Crosshair ahí, ¿no? Y es como, vale, o sea, esto claramente me está, o sea,
aquí claramente este elemento del pasado está resonando con el personaje justamente porque es como un tema que gira mucho en torno a ellos, ¿no? Y de hecho creo que es parte en general de todos los clones esta marca, ¿no? Y de hecho en Rebels luego también tiene mucha importancia en cómo tanto Rex como el resto de clones compañeros están como gestionándose con el pasado. Y creo que es un tema que me parece interesante como comentarlo aquí, en el sentido de que es como una fuerza que mueve la trama, a lo mejor de forma pasiva, pero que realmente como que tiene mucho sentido con lo que nos están contando, ¿no? Yo justo tenía apuntado para hablar de la serie en uno de los puntos que tenía ahí, era el western crepuscular, que creo que tiene bastante que ver también precisamente con lo que has dicho de los veteranos de guerra, porque también la serie pues tiene incluso referencias directas. De hecho, el personaje de Hunter tiene el look de Rambo, ¿no? Que al final en Rambo se trata muchas veces en la saga el tema de las secuelas de la guerra, pero es que también... Sí, Hunter es literalmente Rambo. Claro, sí. hay referencias directas a Platoon, Apocalypse Now, hay siempre un halo de hablar de esto, de ellos como veteranos de guerra, y luego los personajes tienen un aura de cowboys, de gente que viene de un viejo mundo que ya no existe, ¿no? Tiene ahí el rollo del hombre del oeste, de centauros del desierto por momentos, ¿no? Tienen un poquito esa imagen, ¿no? De John Wayne en la puerta, la sombra, frente a una luz que ya no va a acceder, ¿no? Tienen como esa cosa, incluso el personaje de Omega es como esa reconexión, ¿no? Con lo que es la vida, principalmente más allá de la guerra y más allá de su función. Está eso, son personajes de un mundo que ya está desapareciendo, que les desprecia. En el caso de Crosshair, que de nuevo me parece el más interesante por esto que comentas, de que al fin y al cabo él no está condicionado por nada más que por sus ideas, porque él ha entendido la vida de una forma, él ha entendido ser soldado de una forma, y claro, que ahora le alteren todo y que le digan que no es así, que ahora de hecho tiene que elegir y tiene que construir lo que él quiera ser. Es un peso muchísimo más grande que el seguir pegando tiros y el seguir pensando que lo que hace es lo bueno, ¿no? Uh-huh. Y... es el personaje que podríamos decir que sigue aferrado a su pasado en ese sentido, porque sí. Aunque la escuadra principal de Bad Batch siga como un poco aferrada al pasado, es lo que dices, Omega sirve un poco como esa como también de esa Sancho Panza, de esa brújula moral, ¿no? De decir, hey, aquí hay más vida, ¿no? En plan, les lleva la contraria a los personajes, de hecho, normalmente. Y creo que parte del conflicto con Hunter es esto con Crosshair es esto que comentas, ¿no? De que él como de alguna forma se aferra todavía a que es un soldado, a que tal... Y como incluso podríamos decir que el hecho de formar una nueva vida o alejarse de su pasado es algo que le da miedo, ¿no? De hecho, creo que con el tema de Omega es significativo que Hunter sea al fin y al cabo el que más tarde llega a entablar un vínculo con ella, ¿no? O sea, al principio la mira con mucha reticencia, la misión de... O sea, la idea de tenerla en el grupo pues es un poco tal, ¿no? Es el que la peor la mira cuando están en el primer episodio y ella empieza a interactuar y tal, y es el que más reticente está a todo lo que significa apartarse del nuevo imperio, ¿no? Y claro, o sea, todo está un poco es un poco orquestado por el miedo a escapar del pasado, porque al fin y al cabo, como la transición de República a Imperio es un engaño, es una mentira, porque se supone que no ha cambiado nada, pero ha cambiado todo. Él lo que se quiere aferrar es a la idea de que no ha cambiado nada y de que va a hacer recibir el mismo trato, y como desempeña el mismo trabajo, que es el de ser soldado, pues todo sigue igual. Y en cierto modo, bastante irónico por otro lado, por lo que supone ese trabajo, se siente seguro, ¿no? en esa tesitura y haciendo lo que siempre supo hacer. Y de algún modo ya no es solo que se ancle en el pasado, sino que se resiste a pensar como eso, que el mundo ha cambiado. Sí, como al fin y al cabo sus órdenes siguen siendo las mismas y tal, si él piensa que todo sigue igual, no tiene por qué percibir la realidad de una forma distinta. Es cuando ya, y esto hablaremos en algún momento, cuando ya el imperio le empieza a tratar de otra manera, cuando hace una reflexión y dice, oye, pues igual sí que de verdad las cosas han cambiado, y por mucho que intente vivir en este pasado continuo y pensar que no tengo que cambiar mi percepción de las cosas, no me va a librar de la realidad y de todo el peso que tiene al fin y al cabo el imperio, y de lo que va a hacer con él, ¿no? Porque eso es otro tema de la serie, ¿no? Como el imperio coge a los clones y los trata como eso, al fin y al cabo, como peones de guerra que han tenido su función, y no es un trato distinto al que se ha podido tener de una
una serie de droides, ¿no? De los que se fabricaban en Geonosis, ¿no? Es como... Ojo, cuidado, una serie de droides, ¿eh? En plan de que se ponga como súper existencialista y movidas. Eso es un así. melón. Eso yo siempre he pensado que es un melón que se podría abrir en Star Wars y que si se ponen se puede poner muy denso y muy oscuro si se lo toman en serio. O sea, el tema de los droides a nivel ético en Star Wars y el rol que tienen es una movida porque como que se deja explícitamente que de alguna forma tienen programados sentimientos y aún así muchas veces los utilizan como esclavos y cosas. O sea, es como súper oscuro Sí. todo. A mí me incomoda muchas veces el trato a los droides en Star Wars precisamente por eso, porque por un lado sí que están muy establecidas las jerarquías, ¿no? Por cómo ves cómo se comportan con ellos, cómo se ubican en los grupos de personajes y tal, pero por otro lado la propia obra no parece tomar un partido, ¿no? No parece, o sea, coger... en solo vimos Sí. vimos un intento, pero era incluso, o sea, en parte era como casi que lo ridiculizaba un poco. Sí, O lo sea, trataba porque desde el era- humor para suavizarlo. Yo creo que también Claro. intentó hacer ahí una bueno, vamos a abordar esto que es interesante, pero no nos vamos a poner serios porque entonces implicaría meternos en un pozo que al final haría hasta perder el interés por el resto de la obra, ¿no? Si se pusieran realmente en serio con eso. A mí personalmente es un tema que me apasiona y que creo que puede resonar con el de los clones también, ¿no? Por el tema de como juguete roto, el concepto este de juguete roto, ¿no? De tal, o sea, yo entiendo que obviamente pues hay ciertos temas, pues porque a lo mejor tú podrías decir, bueno, un droide formar una nueva vida, bueno, o sea, tienen sentimientos, quiero decir, o sea, ¿cómo los plantean en Star Wars? Llegan a tener conciencia propia y tal. Es verdad que los B1 y todo el rollo, pues justamente son tan ineficientes y tan tontos porque los separatistas prefieren un número a una buena inteligencia artificial dentro de ellos, así que como que simplemente son como niños, son muy tontos y tal, pero a mí me sigue pareciendo problemático, porque tienen sentimientos, sienten cosas y es como, uff, esto es duro, ¿eh? Pero sí, yo creo que podría resonar con el tema de los clones, pero bueno. Hay otro capítulo, ¿sí? solo por decir otro esto, porque me ha venido a la cabeza, no me acordaba de él, pero conforme lo has dicho me he acordado del capítulo de Rebels aquel en el que se alían con los droides de la Federación para luchar contra el Imperio. Sí. En el que también expresan como unos problemas existenciales similares a los de los clones en el sentido de ahora para qué servimos. Antes éramos unos instrumentos, ahora qué somos, ¿no? Duro, ¿eh? Sí. Y es eso, o sea, y irónicamente me parece que resuenan mucho con los clones, por eso mismo, ¿no? Y que creo que sería interesante. Lo que pasa es que normalmente los droides en Star Wars eso los plantean como más como un chiste, ¿no? Como una cosa... Sí, yo tal. creo que el punto más bajo de eso en todo Star Wars se ubica en la tercera temporada de Mandalorian, en el capítulo este en el que tratan sobre el planeta este, en el que se ha automatizado todo el trabajo. Din Djarin pateando droides y siendo la persona más... como más antidroides del mundo. Claro, y luego el capítulo poniendo música de celebración cuando los droides dicen, no, si estamos contentísimos de serviros, si esto es lo mejor que nos puede pasar, si nos habéis creado, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo? Además, eso es una cosa terrible, porque como que desde las primeras temporadas te desarrollan como que justamente Din Djarin le tiene asco a los droides pues por su pasado y tal, y como que a lo largo de las temporadas te desarrollan como que ha perdido ese sentimiento y como que ha sabido entablar una relación más o menos sana con ellos y de repente, venga, a tomar por culo, ¿sabes? Es como, hostia, me pareció muy raro, o sea, es como de las partes que menos me gustan de la tercera temporada porque es como, no, joder, pero si el punto era que ya no le caen mal. O sea... Que incluso podría ser interesante ponerle un problema y decir, joder, van a volver mis miedos sobre los droides, voy a volver a... Porque encima son... Si no B2. recuerdo, claro, eran B2 Sí. que eran precisamente los que mataron a sus padres, ¿no? Y los sí. que asaltaron su hogar. Así que podían haber planteado por ahí el rollo de, hostia, me ha despertado este prejuicio, toda mi fobia, ¿no? Que tenía a los droides ha vuelto porque estoy enfrentado a una situación en la que es que, pues, pesa demasiado, ¿no? Mis Sí. recuerdos. Pero tampoco. Pero no, se aborda desde de repente ahora soy un gruñón cascarrabias que ha olvidado todo lo que había aprendido, ¿no? Es como, tío, literalmente, en plan, la relación con IG, ¿no? Además de que empiezan como un poco en plan, es un poco enemies to friends y tal, ¿sabes? Sí. Y de repente, pues es como, da igual, en plan, vuelve a ser xenófobo vuelve a ser xenófobo de droides otra vez. Sí. O sea, no sé. Sí, pero bueno, siguiendo un poco con The Bad Batch,
Luego también, justamente esto que comentabas tú antes, de que es una serie que se encuentra un poco entre Rebels y The Clone Wars, o sea, lo he sentido así un poco, pero me gusta lo que recoge de cada una, porque yo creo que recoge como este tono que a lo mejor está más presente en The Clone Wars, de este tono como más sobrio, más serio, de estos episodios como más sesudos de The Clone Wars, en los que el tono de repente se vuelve como muy emocional, ¿no? Y tal. Y luego un poco también el concepto este de la familia de Rebels, de como realmente pillar una crew de personajes y convertirlos en una suerte de familia disfuncional, pero bien, ¿sabes? Y como que enlazar todo eso yo creo que es una combinación muy guay, porque podrían a lo mejor haber hecho como rollo de Clone Wars, una serie a lo mejor más coral, y a lo mejor los personajes no nos hubiesen entrado tanto, como si ha sido aquí en enfocarlo en todo en el tema de somos una familia, de tenemos que estar juntos, de tenemos que huir juntos, de si, en plan, si tenemos que llegar a X lugar va a ser juntos y tal. Y creo que además es un tema que luego resuena con lo que han planteado, ¿no? Con el sacrificio, por ejemplo, de Tech, cosas así, ¿no? De personajes que, pues, que tienen que renunciar justamente a como ese punto final, a lo que están, digamos, a ese objetivo al que están, por el que están luchando tanto, tienen que hacer como ese último sacrificio, porque al final todos tienen un poco, o sea, siguen todavía como por dentro con esa mentalidad de soldado, de decir, bueno, hasta aquí ha llegado mi vida, tengo que sacrificarme por la causa, ¿no? A pesar de que en este caso, más allá de que sea como una rebelión o tal, es como una familia, ¿no? O sea, aquí realmente la rebelión, de hecho, no tiene peso alguno en esta serie, no. Más allá del final, que es pues un par de menciones y poco más, creo que aquí justamente lo que se plantea es el hecho de que están luchando justamente por el concepto de familia, que además creo que es algo que resuena mucho con como este concepto que tenía George Lucas de cuál es el punto de Star Wars, ¿no? Que es como mucho enfocarse en la familia, en como que es como el elemento más importante de tu vida, es como la gente que tienes que tener cerca y a la que quieres, y es como es todo enfocarse en la familia, en eso, en la esperanza y todo este tema, ¿no? Y es un tema que creo que han entendido bien y que resuena mucho. Es como un eco que resuena a lo largo de toda la serie. Y a mí me parece interesante, o sea, la verdad. Sí, estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, de que recoge, o sea, sabe elegir muy bien qué es lo que va a aplicar de cada una de las series en ella, porque al final viene con un poco los deberes hechos, viene con una base muy sólida, además con un planteamiento muy jugoso, y sí que es verdad que a veces sí que tiene como arranques, arrebatos corales, ¿no? Hay la trama de la senadora Chuchi, ¿era? ¿No? Sí. De la segunda temporada con lo de Palpatine y demás, sí que de repente se torna un poquito más ese tono que alcanzaba de, bueno, ese tono, ese planteamiento de intriga política que por momentos tenía Clone Wars, y que al final, por el propio tema de la serie, pues es normal que se invoque, porque necesitas saltar a eso para contextualizar lo que están viviendo los protagonistas y lo que les afecta, ¿no? Pero sí que es verdad que lo sabe localizar mucho más, lo sabe hilar mucho más con lo que está hablando principalmente. También eso, porque Clone Wars creo que Clone Wars es que cuesta hablar de ella en comparación a estas series porque su naturaleza es súper distinta. Es una serie, eso, que mira a muchos lados y que se basa en mirar a muchos lados, y que en parte la gracia es que a veces no estén conectados, ¿no? Aquí en esta sí que tiene un concepto mucho más parecido a Rebels en el sentido de que pues necesita estar centrada y necesita focalizarse en unos personajes y en sus conflictos, pero como el tema es mucho más jugoso, pues puede permitirse estos accesos, ¿no? Estas fugas de repente a tramas que van fuera, pero que están completamente resonando en lo que pasa en el grupo principal. Y sí, yo creo que lo aprovecha muy bien. Yo creo que es, de hecho, una de sus mayores virtudes el cómo sabe situarse en sus propios términos, y sabe coger y llevar todo a su terreno sin necesidad de ser un calco de ninguna de las otras series, porque además es una cosa que yo creo que también la caracteriza, que es que tiene mucha personalidad. Es posiblemente la serie, ya con esto me repito un poco con lo de antes, pero es que creo que merece la pena insistir en que tiene el concepto más propio, ¿no? Como con más entidad de las tres. Al final Rebels pues es un poco explorar estos personajes que se parecen en cierto modo a los personajes de la trilogía original,
un grupo diverso, ¿no? Con aventuras, la rebelión, etcétera. Y en Clone Wars, pues es una especie de ampliación, ¿no? De las precuelas. Sin embargo, aquí, como que la serie pide a gritos tener una personalidad y encontrar su propio lenguaje, y creo que lo consigue en parte mirando a esas dos series y viendo cuáles fueron los hallazgos que consiguieron por sí mismas y a los que llegaron partiendo de bases mucho menos aprovechables, ¿no? Sí, o sea, además yo creo que, por ejemplo, es eso, de Clone Wars se puede permitir momentos donde te pilla y dice, te voy a contar ahora la historia de Club Shito 5, que es un personaje que está en este planeta y pues esto no tiene nada que ver con nada de lo que te estoy contando, más allá de que te quiero contar una pequeña historieta. Y Rebels y Bad Batch yo las siento más que como que funcionan dentro de su pequeño microuniverso, ¿no? Porque aunque es eso, hay episodios más corales, es como, vale, sí, pero todo esto está conectado con lo que está ocurriendo, ¿no? Es como, yo qué sé. O sea, incluso los episodios estos de Crosshair de final de la segunda temporada. Es como, por tono, dices, guau, esto es un episodio, ¿sabes? Ajeno. Porque no parecen de la serie. O sea, estos episodios finales con, ¿cómo se llama el soldado este clon? Bueno, ya sabes, el del planeta nevado que acaba muriendo. Sí. El del... Era ¿cómo era? ¿Rescue? No, era como ¿Mayday? Mayday, sí. O sí, Mayday es el de Mandalorian. Es que no me acuerdo. Bueno, la cuestión. Sí. La cuestión es. Todo el arco este de Crosshair en el planeta este nevado con Mayday, el oficial este Mayday, tal. era Mayday, vale, sí. Mayday, perfecto. Sí. Pues todo el arco este de Crosshair con Mayday y tal. Es como. Por tono no parece como al 100% de la serie, ¿no? Pero creo que es algo bueno y a la vez algo malo. O sea, me refiero, es como algo bueno porque dices, wow, la serie se puede permitir momentos como este donde realmente tienes... Es lo que hemos hablado antes, ¿no? Es como que la serie tiene estos momentos de brillantez absoluta y justamente es como, si podéis hacer esto, ¿por qué no lo habéis hecho tanto, ¿sabes? Y es un poco lo que a mí siempre me... O sea, como que siempre vuelve a mi cabeza este run run de decir, con todas las posibilidades y tal... ¿por qué parece que hay momentos donde simplemente queréis, como eso, sentaros en el sillón y contar una historia como a lo mejor un poco más simplona, ¿no? Que ojo, que para mí no es algo como intrínsecamente negativo, ¿no? Pero si te has permitido estos momentos de brillantez absoluta, de contarnos como un drama tan intenso, ¿por qué no hay más? O sea, no quiero sonar como el típico fan de Andor de ojalá toda la serie de Star Wars fuesen como Andor, ¿no? Porque es como, a ver, justamente al ser... Quiero decir, Star Wars al ser una franquicia como que se puede permitir tantos abanicos a nivel artístico, solo tener Andor sería como un poco aburrido, ¿no? O sea... Lo bueno es tal. Yo entiendo lo que esta gente quiere decir, de ojalá tener como obras súper profundas y súper complejas y con 1000 capas y tal, pero yo siempre he dicho que en medios artísticos lo bueno es que tengamos variedad en todo, ¿no? Que a lo mejor es cierto que se repite una cierta variedad en obras que a lo mejor os pueden parecer menos interesantes, ¿no? A lo mejor que obras como más cercas de lo que es el tono a lo mejor... de The Mandalorian o de cosas así, a lo mejor no os llaman tanto. Eso lo puedo entender y es cierto que es algo que se repite. Pero es como que eso forma más o está más ligado como al Star Wars original, así más goofy, más de aventuritas y tal, ¿sabes? Y como que Andor es una cosa que es como más rara en Star Wars. Es algo que como a niveles generales, porque sí, existe KOTOR 2 y hay obras que planteamos Imperio Carmesí y cosas así que se ponen sesudas también y son como más oscuretas. Pero como que está más alejado a lo mejor de lo que el público general entiende como Star Wars y creo que desde Lucasfilms están como intentando que esas cosas cuando se hacen se hagan de forma a lo mejor más controlada. Pero aún así, o sea, yo entiendo el punto, pero no quiero sonar así. Pero sí que es cierto que cuando veo estos episodios como los de Mayday con Crosshair y tal, es como... o sea, me gustaría ver un poquito más de esto, ¿sabes? A mí me está costando hablar de esta serie un poco, porque siento que voy a decir una cosa que va a sonar súper halagüeña y de repente luego en la siguiente va a sonar que estoy siendo hater, que no quiero parecer ninguna de las dos, porque lo que quiero es intentar desentrañar lo que hay detrás de la serie más allá de mi opinión. Pero sí que es verdad que yo lo pienso y teniendo este planteamiento tan jugoso, teniendo estos capítulos de Crosshair absolutamente impresionantes, que son de lo mejor que nos ha dado el Star Wars en general, creo yo. O sea, tú lo has dicho antes y me suscribo a esa opinión. O sea, son una absoluta pasada. Me duele un poco pensar en la serie en su conjunto
y no pensarla como una serie mejor ni que Rebels ni que Clone Wars, ¿sabes? O sea, teniendo estos puntos tan fuertes, teniendo un planteamiento que me gusta más, que me parece más atractivo de primeras, no me parece una serie mejor que ninguna de ellas, porque creo que de algún modo es en la que más se nota, y ahí voy un poco a lo que dices de que del tema de ser adulta o no serlo, ser solemne o ser más goofy. Es que creo que cuando es goofy no es brillante. Y esto no pasa siempre. Porque Mandalorian, los primeros capítulos, el primer capítulo, los 3 primeros tal, son para mí absolutamente brillantes. Los de la primera temporada, me estoy refiriendo. Y siguen siendo un poco goofies, ¿verdad? Y son completamente goofies. Son una cosa totalmente ligera y desenfadada. Opino lo mismo. Y que está yo creo que está en un nivel altísimo, que ahí consigue, porque está muy convencida de lo que hace, se siente muy cómoda y se nota que quiere contar eso. Yo en Bad Batch lo que noto es que cuando se pone goofy lo hace, no diría que a desgana, pero sí que en piloto automático. Sí, como... Sí. Repanchicada, como has dicho tú antes, ¿sabes? Sí. En plan, que se acomoda porque no le interesa demasiado eso. Y sin embargo, cuando se pone con Crosshair a hablar de las secuelas de la guerra, de cómo un soldado vive sabiendo que ya no es útil cuando toda su vida se ha basado en servir y en ser un instrumento de algo, ahí es cuando de repente la serie se nota que está regodeándose, como que está encontrando su tono, que está ahí diciendo lo que quiere decir. Y claro, es un poco frustrante porque parece cuando estás diciendo esto que lo que pides es que todas las series sean súper sobrias y que no tengan tonterías y tal, cuando no. Lo que creo que pasa en este caso es precisamente eso, que es que está mucho más cómodo y que funciona mucho mejor cuando orbita en esos términos, ¿no? Porque creo que además el tema creo que encaja mejor con ese tono. O sea, no es porque quiera de repente, ¿sabes? Andor 5. O sea, es porque creo que justamente parte de la cuestión es que creo que también el tema que están tratando a lo largo de la serie, creo que de alguna forma resuena más con con esto de lo que estamos hablando. Pero además, mira, esto que has dicho es algo que totalmente que yo suscribo porque... Antes hemos estado hablando y he hecho la comparación con Ronaldinho y tal, pero yo es cierto, o sea, yo no pondría a The Bad Batch por encima de Rebels o de Clone Wars. Y mira, Rebels tiene episodios que dices, a ver, lo de la fruta, el episodio de pillar la fruta Meiluran esta, pues tampoco es un ejercicio de brillantez absoluta, ¿no? Pero en Rebels como que al menos ves una progresión a nivel tonal, ¿sabes? O sea... Sí. Rebels empieza siendo muy para niños y de hecho de esto se sabe que desde Disney XD, o sea, desde el departamento de lo que era Disney XD, como que le dijeron a Filoni tira mucho a que esto sea para niños, ¿no? Porque Disney XD al final es para niños y tal, y no sé qué. Pero luego que vemos como Filoni va desarrollando las cosas como de una forma muy orgánica y al final la serie acaba en un punto que más o menos es muy interesante, ¿no? Y a nivel tonal como que es mucho más madura y como que además... Creo que tiene sentido porque los personajes... O sea, al final el protagonista es un niño y luego un adolescente, así que... Como que las cosas hayan ido madurando, como que también va ligado a los personajes. Pero en Bad Batch... Siento que es una montaña rusa a nivel tonal. Justamente por lo que has dicho, porque de repente, o sea, tenemos un sándwich que, por ejemplo, es un capítulo donde Omega y Tech empiezan a dar volteretas porque se les ha caído un peluche en una cueva, y de repente el siguiente episodio es Crosshair teniendo una crisis existencial donde acaba acribillando a un oficial imperial porque ve que esto es parte de un organismo terrible y que él solo está obedeciendo a un estigma de su pasado. Y luego de repente el siguiente episodio es Wrecker dibujando a Omega y también dando volteretas. Es como... ¿Qué está pasando? ¿Sabes? O sea, ¿cuál es el tono de la serie? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo que está buscando la serie? Porque es como... Son cambios muy radicales a mi parecer, ¿sabes? O sea, yo entiendo que una serie tenga una variedad tonal y repito lo mismo. En Avatar esto también pasaba. En Avatar la leyenda de Aang tienes episodios donde... yo qué sé... Ahsoka iba a decir... Sokka y Katara se ponen malos y Aang tiene que ir a coger y... Tiene que ir al monte a pillar una medicina para ellos, y otros donde vemos como Ozai maltrataba a Zuko y pues hay ahí como una trama de maltrato infantil y de movidas y de manipulación súper chunga.
pero como que todo sigue en tono en lo que es Avatar, ¿no? O sea, como que de repente no ves cambios tan grandes, ¿no? Porque además la serie como que sabe tratarlos de forma como... Sí, o sea, sabe todo mantenerlo en su tono y como que todo parece coherente a pesar de que como que la gravedad de lo que se esté hablando sea mayor o menor. Pero aquí en Bad Batch siento que hay veces que como que el cochecito de la montaña rusa se sale de la vía y empieza como a dar vueltas en campana, ¿no? Y es un poco raro, o sea, creo que un problema que tiene Bad Batch, no siempre, creo que sí, en ocasiones, es el tema del tono. Porque creo que no sabe cuándo escogerlo bien a veces, ¿sabes? Es que, claro, esto ocurre también en Clone Wars, pero en Clone Wars se está justificando en sí misma porque es una serie de antología, así que, por supuesto, tiene el derecho y el deber de saltar de tono. Porque cada arco está como incluso impulsado por el propio concepto a ser muy diferente del anterior. Y no te está hablando de lo mismo, no te está hablando de los mismos personajes. Sin embargo, en una serie, claro, tú has dicho, en Rebels tiene una progresión muy marcada. Que ojo, en la tercera, perdona, pero en la tercera temporada, la tercera temporada de Rebels o la cuarta, ¿había cuarta? Sí, ¿no? Sí, la cuarta es la última. Sí. Vale, sí, es que tengo como el 3 metido en la cabeza por Bad Batch. En la última temporada también hay capítulos muy goofy, pero como que se ve que el tono ha seguido una progresión, o sea, quiero matizar. Sí, y de todos modos como que también el tono parte de esa base, porque al fin y al cabo sí que está, o sea, también creo que es una serie que su referente es bastante, de forma bastante descarada, la trilogía original, que tiene este equilibrio entre lo goofy, lo solemne, entre lo sobrio y la tontería, ¿no? Y entonces pues sí que entiendo que encaja de alguna manera, también por cómo es el grupo, por cómo se comportan y tal. Pero The Bad Batch realmente no pide eso muchas veces. Creo que es la diferencia fundamental. No que las otras no lo hagan, porque creo que capítulos goofy podemos encontrar también en Clone Wars. El Boba Jedi y todas estas movidas, ¿sabes? O sea, sí que podemos encontrar chorradas en tal, los de los droides de Clone Wars, tal. Encontramos tonterías, pero en Clone Wars está justificado por su propio concepto, y en Rebels no tanto por sus conceptos, pero sí por su propuesta tonal, que al fin y al cabo se adscribe de forma casi religiosa a la de la trilogía original Plus, ¿no? Con cosas que sí que experimenta y abre muchas puertas, y Rebels tiene cosas muy buenas, pero realmente parten como de esa base. Sin embargo, Bad Batch es que se significa de alguna manera como algo diferente. Y es verdad que el arco con el que nos presentaron a la Bad Batch en Clone Wars sí que no tenía la solemnidad y la gravedad, ¿no? que veremos más adelante en la serie, pero es que sí que lo tiene el primer episodio de la serie. El primer episodio de Bad Batch nos asienta en un tono mucho más parecido a lo que veremos de Crosshair en los capítulos en los que desarrollan al personaje, que lo que vemos en otros capítulos en los que pasa cualquier tontería, ¿no? Y que realmente son misiones así un poco transitorias para definirnos un rasgo, un personaje y tal. Por lo que creo que es en la que más molestan de alguna manera este tipo de capítulos, y sí que puedo entender la gente que se frustraba a veces cuando se sucedían, ¿no? Varios de estos capítulos seguidos, y era como, ¿cuándo vamos a saltar a lo realmente interesante, ¿no? Uh-huh. O sea, es eso. Yo creo que The Bad Batch tiene estos momentos de como de absoluta montaña rusa y de cambios radicales de tono que son como a lo mejor que te sacan un poco de la serie, y luego eso tiene... En plan, le pasa lo que... O sea, tiene de las mejores cosas que han ocurrido nunca en lo que respecta a narrativa en Star Wars, y es como, wow, esta serie realmente me está produciendo un ataque de esquizofrenia aguda, ¿no? O sea, es como... No sé qué está ocurriendo aquí. Y creo que es, bueno, es parte también de lo que es Bad Batch, o sea, la serie ha terminado y es lo que va a quedar como tal en la obra. Y es una cosa que yo creo que la caracteriza para bien y para mal, creo yo, ¿no? De estos cambios tan radicales y locos. Que a lo mejor también son un poco, o sea, como que a lo mejor también va ligado un poco al espíritu de la obra, ¿no? De como que es todo muy loco y rocambolesco. Pero bueno, para bien y para mal es una cosa de la que yo creo que viene bien hablar del tema y tal. Es eso. Luego yo ya tirando más a lo que son los últimos episodios de Bad Batch y tal, yo honestamente quiero hablar de una cosa que además, Javi, tú hablaste hace poco vi que lo hablaste hace poco en el Discord de Wookiee News, o sea, lo comentaste muy por encima, y yo lo comenté el otro día en Twitter también, fue como una feliz coincidencia porque creo que es un tema del que viene bien hablar, teniendo en cuenta que The Bad Batch fue hace poco y que aún como que la conversación sigue en auge, que es el tema de las expectativas, ¿no?
y de como de lo que la gente se hace alrededor de la serie. Porque yo, por ejemplo, yo pensaba, ojo, yo quería una cosa, pero yo pensaba otra. O sea, yo pensaba que la serie iba a terminar como de forma muy grotesca. Porque no sé qué pasa en Lucasfilms últimamente, que como que tienen una especie de mantra de que la mayoría de personajes tal bueno, o que las crews de este rollo tienen que terminar mal, ¿no? O sea, de como de todo tiene, o sea, como que eso, como con Rebels, de que tiene que haber como un sabor agridulce, de sí, hay esperanza y esto va a continuar hacia adelante y tal, un poco siguiendo como estas palabras de George Lucas que suenan un poco casi a despedida, de George Lucas diciendo que una de las cosas que él siempre va a pedir que por favor esté presente en Star Wars y que es una cosa que no se puede desligar de Star Wars, es como el mensaje final de que haya esperanza, porque George Lucas lo que quería transmitir sobre todo a los niños con Star Wars es que hay esperanza, es que hay luz al final del túnel, ¿no? Que a lo mejor el mensaje que George Lucas estaba queriendo enviar era algo como mucho más general, ¿no? O sea, no como aludiendo a algo más como profundo ligado a depresión y tal, sino que estaba respondiendo a lo mejor a temas más generales y más amplios, pero que se pueden, digamos, adherir a esto de lo que estoy hablando, ¿no? Y justamente siento que o sea, yo cuando estaba viendo los últimos episodios de Bad Batch y tal, recuerdo que estaba pensando aquí, o sea, van a cargarse o sea, de hecho lo hablamos en directos de Twitch. Yo estaba seguro de que iban a cargarse un par de personajes, ¿no? Y luego en el final vemos que no muere ninguno de los protas. O sea, Hunter, Wrecker, Crosshair, Omega, todos viven, ¿no? Personalmente, mi ruleta de la muerte iba un poco a que iban a morir, a lo mejor, Tech y... Uy, Tech Sí, ya muere. Bien muerto, sí. No, perdón, Echo y Hunter, ¿no? Echo un poco, o sea, siempre dije que Echo era un poco más por el meme que por realmente una muerte realmente justificada a nivel narrativo. Pero Hunter yo sí que le veía como que el personaje había llegado a un punto, ¿no? Y que a lo mejor incluso su muerte podía ser como dar un paso adelante para Crosshair y asumir el rol de líder que Hunter siempre quiso que tuviese también para el grupo y tal. Y siempre dije que me parecía algo que tenía sentido y que además casaba con un poco el modus operandi que lleva Lucasfilms últimamente. Y el final, al final, pues es un final feliz, donde todos los personajes, pues, acaban teniendo su merecido descanso, ¿no? Y yo, honestamente, esto era lo que yo más quería en realidad. Porque, o sea, yo estoy muy cansado de que haya personajes, personajes que sobre todo están en un arco de redención, porque había mucha gente que de hecho apuntaba, o sea, yo no, pero había mucha gente que apuntaba que el que iba a morir era Crosshair, ¿no? Por el tema de que había sido malo y había hecho como cosas terribles. Yo siempre rescato este momento que a mí me parece totalmente cómico de los primeros episodios de Bad Batch, en el que todavía está la Bad Batch viendo un poco qué es el Imperio y Crosshair está apuntando a una anciana y está como Hunter del palo, deberíamos de hacer esto, y Crosshair está como dame la señal y le vuelo la cabeza, ¿sabes? O sea, que es como muy semado. Claro, había como un montón de gente que creía que por las cosas malas que había hecho y tal, como que Crosshair iba a morir como este personaje no puede tener un final feliz porque ha hecho cosas terribles y aunque haya tenido una redención como que no se lo merece, ¿no? Y yo honestamente, yo qué sé, será cosa mía, pero yo creo mucho en la redención. Y a mí, de hecho, me gusta mucho que cuando tú hagas un arco de redención el personaje pues sobreviva y, bueno, sí, pague una penitencia o haga lo que tenga que hacer o sea castigado a la justa medida de lo que haya hecho. Pero yo soy muy pro dejar vivo a los personajes tal. Y es uno de los motivos también por el cual me hizo enfadar que matasen, por ejemplo, a Ben, a Kylo Ren, en las secuelas, porque me hubiese gustado mucho ver al personaje pues convivir con las consecuencias de todo lo que ha hecho. Y honestamente ha habido mucha discusión y este es el tema que quiero traer aquí a discutir para dar como el colofón final al podcast, que es el tema un poco de las expectativas, ¿no? Porque tú lo comentaste en el Discord de Wookiee News, que es el tema de que hay mucha gente que ve Star Wars un poco como una carta a los Reyes Magos, ¿no? De voy a pedir, o sea, tengo en mi lista de cosas que quiero ver en la serie esto, y si no se cumple, la serie es horrible, ¿no? Y es como, a ver, o sea,
yo entiendo que todos tengamos unas expectativas y que es algo pues que creo que es intrínseco prácticamente, pero una cosa es saber qué son las expectativas y otra cosa lo que luego la obra te quiera contar, ¿no? Y aunque yo, por ejemplo, esperase que a lo mejor lo que yo preveía era que iban a morir personajes, no me decepcionó el hecho de que los personajes sobrevivían, porque de hecho era lo que yo realmente como que más quería para estos pobres soldados clon que llevan comiéndose bastantes años de futuros ataques ¿no? ¿Cómo se llama? Ataques postraumáticos, ¿no? De crisis, de estrés postraumático por la guerra y tal, ¿no? Hmm. Aquí hay varios melones, ¿eh? Me interesa mucho ese tema. Tenía cosas apuntadas, por supuesto. Sí, sí. Porque con el final fue un poco espectáculo, la verdad, lo que vi por ahí. Y sí, o sea, por un lado, el tema de matar personajes, que me parece un melón importante. Porque la gente tiende a pensar que es muy fácil dejar vivos a los personajes, ¿no? Al personaje redimido, dejarle vivir es como el happy ending, y entonces el tropo, ¿no? Es la cosa que es el cliché del personaje al que han redimido y ahora está con un grupo, tal, etcétera, tal. Y que es súper fácil. Y yo creo que precisamente es lo difícil. No, realmente la dificultad no viene determinada por si matas o dejas vivir a un personaje, sino por lo que vas a hacer con esa muerte o con ese personaje después de haberlo redimido, haber hecho lo que quieras con él. La dificultad te la impones tú por las ambiciones que tengas al escribir, ¿no? Pero sí que hay una opción muy fácil en matar a los personajes, y el ejemplo de Ben me parece buenísimo, porque, claro, tú redimes a un personaje en el sentido de ahora es de los buenos. No lo desarrollo mucho porque enseguida lo voy a matar y me lo quito de encima y lo dejo en un buen lugar, ¿no? Como que le he cerrado el arco y es lo que tenía que ser. Y me parece una opción facilísima. De hecho, creo que esto lo habló Nick Pizzolatto, era el creador, ¿no? Del showrunner de True Detective. No sé si puedo hacer spoilers de True Detective un poco. Es una serie Dale. que tiene unos años. Yo creo que se puede hacer. Pero bueno, los personajes viven, ¿no? Al final acaban los dos vivos. Y sí que le preguntaron por si estaba en sus planes matarlo a Raskol, al personaje de Matthew McConaughey, y él dijo que es que le parecía muy fácil matarlo. Y efectivamente, hubiera sido un final absolutamente cómodo para un escritor, porque coges y a un personaje que es problemático, que claramente es neurodivergente de una manera bastante perniciosa para él, ¿no? O sea, que no lo está llevando bien, que tiene un montón de problemas y tal, pues se le vuelve tan en contra de la realidad que te lo quitas de encima, pones un final trágico y encima como que potencias el rollo tremendista y medio nihilista que tenía la serie por momentos. Sin embargo, darle la vuelta es a veces lo complicado, ¿no? Y creo que con Crosshair es un ejemplo claro de haber tomado la vía más compleja, de coger a un personaje, llevarlo a un punto de casi que se perciba por el espectador como irredimible, y luego sacarlo de ese pozo y ponértelo enfrente al resto y enfrentarlo a ellos con unas ideas que aún están en tensión, ¿no? Con una mano que aún le tiembla, con un modo de ver las cosas que todavía no tiene del todo claro. Creo que es la opción más difícil en muchos casos. Y es eso, yo no veo que el hecho de matar o no matar de personajes denote una cobardía. Encima, esto es otra cosa que podemos hilar porque se le atribuye a Filoni, ¿no? Como esto es un problema de Filoni, que no sabe matar a sus personajes, y cuando la serie ni siquiera parece que sea suya este tipo de decisiones, ni que esté metido como creativo como para hacer estas cosas, ni por otro lado creo que sea un problema muy real, porque la verdad es que sí que ha matado personajes, vaya. Pero en este caso me parece como muy flagrante, porque ya yendo al segundo punto, es que además había un montón de expectativas adicionales, ¿no? O sea, no era solo que murieran ciertos personajes, que yo también pensaba que iban a morir, pero es eso, lo pensaba, no es que quisiera que ocurriese. Yo estaba abierto a lo que me fueran a proponer realmente. Si era bueno, pues que me lo den en la forma que quieran y que me hagan la propuesta que quieran. La serie es suya, no mía. Yo tengo mis expectativas y yo me comunico con ella, pero no la estoy escribiendo, y por lo tanto intento estar abierto a lo que hayan pensado, ¿no? Pero es que aparte de las muertes de personajes, que era como un requisito indispensable, ¿no? Para algunos, de si no muere nadie, esto es una mierda. También había como un montón de conexiones, de personajes secundarios que tenían que dar más de sí por ciencia infusa, ¿no? En plan, era por alguna razón, era imperativo mayor que este personaje fuera a salir, que fuera a salir otra vez Palpatine, que conectaran más con el proyecto Nigromante. A ver, la serie no va de eso.
la serie va de unos personajes que tienen un arco, que están ubicados, que representan unas ideas, por supuesto, unas ideas que, por supuesto, por cómo funciona Star Wars, que es narrativa pues enmarcada en una tradición concreta y tal, pues son personajes que de algún modo reflejan las ideas y los valores de la obra, pues todo el tema de los clones y tal, y cómo pasan página y cómo encuentran una nueva vida y tal, está significado en cada uno de ellos. Y todo eso lo cierra. O sea, el final, yo puedo entender que alguien pueda decir que no es el final más espectacular del mundo. A mí el capítulo final no es de los que más me gustan de la serie, la verdad. O sea, no ocurre. Puede que sí que el capítulo final de Clone Wars o de Rebels sea alguno de los que más me han gustado de la serie. Pero desde luego me parece muy difícil coger e indignarte con un final como el de Bad Batch, que ha tocado como, o sea, como académicamente está muy bien. O sea, no le pueden poner mayor pega. Igual puedes decir que, no sé, esperabas un episodio a lo mejor con una dirección un poquito mayor o con alguna idea propuesta en último momento que resignificara la serie de una forma más potente, pero desde luego estas quejas que han surgido en base a ideas previas que tenía la gente sobre cosas que no tenían nada que ver con los temas núcleo de la serie, me han parecido muy, muy llamativas, porque no sé, o sea, realmente me ha parecido como es el momento en el que más he sentido esa idea de la lista de los reyes, ¿no? De mis caprichos personales, por favor, si no los satisfacéis, esta serie es que no funciona. Desde luego hay críticas que son legítimas y de nuevo he dicho, a mí me puedes... Estoy muy abierto, aunque me haya gustado el final, a que alguien me diga que no, por X y por y debatirlo y a escucharlo con atención, porque de hecho me interesa mucho que haya disparidad de opiniones y que todas tengan sentido y que no necesariamente uno tengamos razón, que esto es ficción y al final pues no estamos aquí sacando una cosa totalmente objetiva y empírica, ¿no? Pero desde luego creo que esta mirada que tienen algunos en base a caprichos y en base a lo que ellos querrían ver o las pajas mentales que se habían montado en torno a lo que debía suceder, me parece que es que así es imposible que vayas a disfrutar de nada y sobre todo que vayas a decir nada interesante luego de ello, porque estás viendo las cosas con un prisma totalmente sesgado, ¿no? Sí, o sea, mira, una cosa que tú has dicho que es interesante es el tema de, justamente del tema de matar personajes, porque es algo que opino totalmente lo mismo, o sea, opino justamente o sea, suscribo cada palabra de la que has dicho, porque además, por ejemplo, esto que has dicho de matar al personaje es como mucho más fácil. Quiero decir, obviamente, yo creo que depende de cómo quieran mover la muerte, ¿no? Y de lo que suponga. Pero claro, es que estamos hablando sobre todo de muertes que ocurren al final de la obra. Quiero decir, no hay tiempo para tampoco procesar la muerte. Quiero decir, matan a Ben al final de la película. A Crosshair lo hubiesen matado al final, en el último episodio de la serie. Es como, bueno, yo qué sé, Ned Stark lo matan, o sea, no es un personaje redimido ni nada, pero Ned Stark es un protagonista que muere la primera temporada y justamente su muerte es como una, digamos que es una onda que luego va removiendo el resto de tramas y parte de la historia, como que su muerte realmente es un efecto duro en la trama. Es una muerte que realmente conlleva un cambio en la narrativa. Hay un proceso, o sea, post-mortem, ¿sabes? Pero con personajes como Ben o como Crosshair, más allá de a lo mejor el efecto emocional, es que tampoco vemos las repercusiones que tenga en la trama o en los personajes. Que ojo, tampoco rechazo que ahora no se puedan matar personajes al final. O sea, si lo haces por un efecto emocional y encaja en el momento, adelante, ¿no? Y está justificado, obviamente. Pero creo que en el caso de Ben y de Crosshair, justamente es lo fácil. O sea, en el caso de Crosshair hubiese sido, porque Crosshair está vivo. Pero es lo fácil, porque te lo quitas de encima, ya no hay nada más de lo que hablar y el personaje y tampoco va a haber mucha repercusión de su muerte, pues porque el personaje, pues, o sea, muere al final de la historia, así que tampoco va a haber mucho tiempo para hablar del tema, ¿sabes? Eso que has dicho es muy interesante, que muchas veces tiende a ser mucho más complicado y tiende a ser un desafío para la trama matar a un personaje durante el transcurso de la serie y luego tener que lidiar con el peso de esa muerte y con las repercusiones que trae, que al final, o sea, también se me ocurre por hablar de otra serie de animación de Star Wars, la de Kanan. La de Kanan es una muerte jodida,
Jodida porque Y que- y tienes que- que sí, lidiar sí. con ella. O sea, tienes que tratarla narrativamente. Es algo que te entorpece de alguna forma el fluir de la trama, pero para bien, en el sentido de que te presenta desafíos. Pero matar a Crosshair aquí en un sacrificio heroico para redimirle es la cosa más cliché que vayas a ver en tu vida. O sea, lo que proponían algunos era precisamente la solución más fácil. Es que, o sea, se quejaban de ser típicos y cliché, pero yo creo que estaban huyendo del agua para tirarse a una piscina, ¿no? O sea, es Claro, o sea, como... no es que la serie haya acabado tampoco con una propuesta súper arriesgada. O sea, no, tampoco quiero. Es un final feliz. Pero, Sí, o pero, sea, no... pero desde luego el cliché que proponían ellos era mucho mayor. Claro, o sea, es como que en vez de echarle, o sea, es como que en vez de pillar la manguera al incendio le estabas echando más gasolina, ¿no? Es como si te estás quejando de que no te gusta lo cliché y tal, que oye, pues puede ser un argumento legítimo dependiendo del caso. También te digo, si tanto te molestan los clichés y los arquetipos narrativos y tal, no sé qué haces en Star Wars. O sea, Claro, Star Wars justamente no es un lugar en el... Claro, o sea, sí. o sea, No. puedo entender que te quejes si es algo muy reiterativo y tal, pero ponerte tan, como he visto algunos, de han cagado la serie por esto, yo no sé qué serie estabas viendo tampoco. Es que también aquí podíamos entrar incluso en un debate muy profundo, que creo que no es el momento, pero en el tema de, bueno, que no es un cliché, ¿no? Porque las narrativas modernas realmente se basan en narrativas que se lleva repitiendo en la humanidad desde las polis griegas. O Sí, sea, pero puedo entender que hay obras que están intentando esquivar el cliché como por voluntad, ¿no? O sea, que sí que encuentran de repente cosas... Al final el cliché yo creo que también lo hablamos como una cosa que está muy repetida en el mainstream, ¿no? Como fórmulas del mainstream que se invocan cada poco porque funcionan y tienen su tal. Y sí que pues hay obras que vocacionalmente intentan esquivarlas y sí que al final caen de alguna manera o tienen su eco en otra obra y tal, pero puedo entender que hay tal, pero si te estás acercando a Star Wars y estás viendo The Bad Batch, que es una serie un poco de nicho, entiendo que estás en una dinámica que te gustan estas narrativas que al fin y al cabo invocan arquetipos y cosas que conocemos, ¿no? sí, o sea, además hay que pensar en una cuestión que es eso, que Star Wars es como que concretamente abraza mucho eso, ¿no? Como que abraza mucho lo arquetípico y tal, y como que lo utiliza de base, y luego pues hay ocasiones en los que pues digamos que se aleja más o menos de eso e intenta ir por otros derroteros, pero es como lo que has mencionado antes, al final, por ejemplo, la pandilla de personajes de Rebels, a pesar de que a lo mejor están enfocados más en una familia que en un grupo disfuncional y como muy tal, no se aleja demasiado de lo que es la pandilla de personajes que al final nos presentan en la trilogía original, ¿no? Y de lo que podría conformar, por ejemplo, cualquier historia de fantasía. O sea, aquí ya nos reiteramos a fantasía antigua y yo que sé, juegos de rol primigenios y cosas así, donde realmente la historia siempre es un grupillo como muy disfuncional de personajes, ¿no? Que de alguna forma encajan, ¿no? Dentro de todo eso, dentro de esa disfuncionalidad como que encajan y funcionan y son como... al final un equipo competente, ¿no? O sea, es eso, Star Wars está lleno de tal. Y repito, yo creo que es algo legítimo y que dependiendo del caso es una crítica totalmente aceptable. Pero es que en este caso estaban huyendo de una cosa para ir a lo mismo, creo yo, ¿no? Y luego además está la cuestión de que es como... si no es lo que yo quiero, entonces no me gusta. O sea, yo personalmente siempre digo, y siempre lo voy a repetir, de que el arte es una cosa que al final el arte, como que intentar ser, digamos, tajante, ¿no? Con el arte, como esto es una cosa, esto es así, esto es así. O sea, hay ciertos aspectos en los que sí, obviamente, ¿no? En plan, yo te pongo un plano detalle y me dices, no, pues eso es una magdalena. Pues bueno, a ver, vale, ¿no? Pero eso es un plano detalle, ¿no? Pero a lo que voy es que en el arte, sobre todo cuando estamos hablando de lo que afecta a nivel emocional la obra, yo siempre he dicho que es algo como muy personal en el sentido de que cada uno tenemos un vínculo con las obras artísticas que consumimos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me puede haber afectado mucho ver la película de, yo qué sé, Pinipón, y a ti pues te puede dar más igual, ¿no? Y es como, bueno, o sea, ambas opiniones son legítimas y totalmente respetables porque es el vínculo que cada uno tenemos con eso, ¿no? Y yo, ojo, respeto que cada uno tenga su propio vínculo y tal, pero no sé si hacer esta suerte de lista de la compra y si no me gusta, o sea, y si no es lo que yo he pedido no me gusta, no sé yo si termina de ser lo más sano a la hora de consumir arte.
sea, este sé que es un tema así como más complejo y tal, pero no sé yo si termina de ser muy sano, ¿sabes? Porque yo repito, todos tenemos expectativas, pero una cosa es como tener expectativas y estar abierto a, que creo que es la posición más normal, ¿no? Estar abierto a que la serie nos ofrezca otra cosa, porque al final la serie no la estamos haciendo nosotros, si no es lo que ocurre, si lo que ocurre no es lo que yo quiero, entonces eso automáticamente posiciona a la serie en un lugar en el que no termina de ser de mi agrado, ¿no? Sí, a ver, yo con el tema de la objetividad y el arte, ahí tengo opiniones, efectivamente. Y yo sí que soy muy tajante. Yo creo que la forma de verlo vía lista de la compra o lista de los Reyes Magos me parece mal. O sea, me parece poco acertada. Me parece una forma de ver el arte que te va a perjudicar. O sea, tú puedes verlo como tú quieras, por supuesto. O sea, si tú lo quieres ver así y percibirlo así, pero no. Pero lo que tienes que entender es que si luego expresas esa opinión a la gente, pues seguramente le parezca una tontería, porque realmente, ¿cómo, ¿a quién le interesa tu lista de la compra? ¿A quién le interesa todo esto? Si la serie es de otra persona y está comunicándose contigo supuestamente para sorprenderte, para llevarte a sus ideas, para invocar su mundo en ti, ¿no? No que tú impongas las reglas. Por lo tanto, me parece una forma... O sea, yo opino que el arte, tú no puedes decir de forma objetiva si algo bueno o malo en el arte. En plan, no hay manera, sí. Eso es muy difícil. Sí. Pero sí que podemos juzgar si estás mirando algo con una vocación objetiva o no. Y desde luego, si lo estás mirando en base a tus caprichos, no es que no solo estás siendo tremendamente subjetivo por definición, sino que además tu opinión está resultando, además de, creo que equivocada en cualquier caso, incluso si coincide lo que estás percibiendo con lo que ves y te gusta y lo estás halagando por haber coincidido con tus caprichos, como si no. Además de eso, es que es interesante para nadie, porque no estás entablando una conversación. Al fin y al cabo, tú cuando te relacionas con una obra y hablas de ella y te comunicas con ella, lo que tienes es que dialogar con la otra persona o con el grupo de personas que hayan confeccionado eso que estás percibiendo y de lo que estás sacando conclusiones. Si tú vas a quejarte a cualquier lado de que es que no, yo es que esperaba que saliera aquí Thrawn y que trajese, yo qué sé, un ejército de Yuzambongs secuestrados porque ha encontrado tal. Si te has montado una paja mental y te has montado una película que no le interesa a nadie porque hay gente que está vinculada de verdad a los personajes que le está proponiendo la serie y lo que espera es un desarrollo orgánico de estos y un desarrollo que le proponga la serie, si tú vienes a contarles películas que no han coincidido con lo que te han dado, pues entiende que te van a decir, pues escucha, no nos interesa, ¿sabes? Es que no sé qué forma de verlo es esa. Y voy a decir una cosa que puede sonar muy loca, pero esta gente responde más a lo que es un mecenas, o sea, un mecenas de esto de, yo que sé, épocas, en plan, es un mecenas más referido a lo histórico, porque es del palo, págame para hacer lo que yo quiero. O sea, en plan, yo te pago para que me hagas esto, ¿no? Más que, yo que sé, ir a una galería de arte y que te sorprendan ciertas obras, ¿no? Es como, esta gente a lo mejor está... Quiero decir, esta gente a lo mejor respondería mejor ante una inteligencia artificial que les haga una historia, ¿no? Rollo, mira, hazme una historia sobre esto, tal, no sé qué. Pero yo creo que es aburrido. O sea, justamente yo creo que parte de lo guay, al menos desde mi percepción, parte de lo guay de consumir arte o cualquier medio, o sea, cualquier medio artístico, es el hecho de... Bueno, a ver qué me va a contar esta obra, a ver cómo se desarrolla, ¿no? El hecho de tener como una especie de como expectativa muy cerrada y como de si esto trata de esto tiene que ir bajo mis reglas, o sea, lo veo como demasiado cuadriculado como para realmente estar abierto a que te sorprenda algo, ¿no? Porque es como si... Es blanco o negro, porque si no es lo que yo quiero no me va a gustar y si es lo que yo quiero, pues a tope, ¿no? Y es como, bueno, a lo mejor es lo que quieres, pero lo tratan como el culo, ¿sabes? Porque... Quiero decir, imaginaos, yo por ejemplo, que a mí me encantaría ver a Mara Jade en una historia de Star Wars, pues a lo mejor de repente la recanonizan y la meten en la peli de Filoni, pero a lo mejor su trato es horrible y no tiene nada que ver con lo que es Mara Jade. En ese caso, pues a lo mejor, aunque sea lo que yo quiera, pues no me gusta, ¿no? O sea, es que lo veo como demasiado, o sea, como que el punto de esta gente es como demasiado superficial y responde a algo como muy visceral, ¿no? O sea, demasiado, me atrevería a decir. yo a lo único que no podría responder
pensando esto que has dicho, porque claro, aquí entra el concepto, y ahí sí que nos podemos poner densísimos, el concepto de cómo es el cliente con el producto de consumo, ¿no? En una industria capitalista que al fin y al cabo está consumiendo sí, claro, algo que se le ofrece y por lo que está pagando y entonces espera una esto a cambio, ¿no? Y sí que de repente ahí hay un ejercicio muy poco artístico, ¿no? Muy de consumo de contenido como tal y no como algo, una obra de arte que tiene sus ideas y que se comunica contigo desde sus ideas y tú tienes que acceder a ellas y no satisfacer tus esto. Pero si una persona me dijera, no, yo es que no veo Star Wars pensando en consumir arte, sino como un cliente que ha pagado por un servicio y que se lo ofrece, ahí yo ya no te puedo decir nada. Lo que pasa es que nadie dice eso. O sea, si alguien me viniera con ese argumento desnudo, de no, yo vengo aquí a satisfacer mis caprichos porque yo soy un cliente, no soy un consumidor de arte, no soy ¿sabes? No soy alguien que quiere vivir una experiencia estética, sino lo que quiero es que satisfagas una lista que tengo aquí. Si me dices así, pues yo ya no te puedo decir nada, pero claro, me parece una forma, desde mi punto de vista, muy triste y muy antiartística de ver estas cosas, ¿no? Sí, yo además siempre soy de las personas, o sea, es cierto que el rol de cómo la industria también nos educa a la hora de consumir el arte, porque al final el cómo ellos exportan y el cómo ellos tratan el arte, pues de alguna forma u otra puede influenciarnos a la hora de consumirlo justamente, ¿no? Y creo que en el momento en el que estamos de la historia, pues es posible que a lo mejor más casos como este existan, ¿no? O sea, que existan muchos casos de gente que diga, pues yo vengo aquí a satisfacer mis necesidades más que realmente a venir a consumir una obra artística, ¿no? Como bien has dicho. Creo que yo soy de las personas que en parte también dice que muchas veces el arte incluso trasciende en el medio en el que está, o sea, como que... O sea, me refiero, incluso si estuviésemos, yo qué sé, en una especie de yo qué sé, de imperio, en plan, ¿sabes? Rollo, estamos en Star Wars y estamos sumergidos en un imperio fascista que nos tiene controlados. Yo siempre he sido de la opinión que el arte acaba trascendiendo eso, en plan... En lo bueno y en lo malo, me refiero. Pero yo creo que al final o sea, el humano como tal por naturaleza es variado y el arte responde a tantas cosas que salen fuera, o sea, que pueden salir fuera del control del medio o del poder político que esté gobernando en este momento, que yo creo que al final es una cosa que trasciende, ¿no? Porque el arte es una cosa que es intrínseca del humano y forma parte tanto de nuestro día a día, que creo que hay estadios de nuestra historia en los que incluso por más que limitado o más que controlado esté el consumo y la producción de este arte, que a lo mejor se intenta convertir en un producto, creo que el arte siempre acaba surgiendo de una forma que a lo mejor no está alienada con el digamos, con el sistema político en el que estemos, ¿sabes? Sí, el arte tiene la ventaja de contar con cierta ambigüedad. Que ahí entiendo por qué a veces se cuela gente con ideas muy distintas a las que tenía George Lucas a la hora de hacer Star Wars y tal, porque es que al final es ambiguo porque como tú... O sea, se habla muchas veces de que esto es una crítica muy tuitera, que a mí personalmente me causa cierto conflicto el de, no, es que se está romantizando a esto en esta obra, y es que, claro, es difícil elaborar una estética sobre cualquier aspecto problemático de la vida en una obra, ¿sabes? Y no digo romantizarla, pero sí eso, elaborar una estética, embellecerla de alguna manera, hacerla como atractiva, y es... Esto mucho se está, perdona que te interrumpa, pero esto se está hablando ahora mucho con el Helldivers, por ejemplo, de que el tema de que... Sí. Sí, es el caso también ejemplar del Imperio Galáctico y de todo esto, que al final, pues claro, tú intentas hacer una estética atractiva, intentas que esto tenga un peso y una potencia visual y todo, y que puede resultar para algunas personas que, coño, que me lo estás intentando vender, esto me lo estás regalando, aunque luego el discurso de la obra vaya por otros derroteros, el ejercicio estético es tan potente que puedo entender que alguien se vea epatado y diga, oh, no, sí, esto es maravilloso, ¿no? Pero claro, por eso mismo, por esa misma razón, es lo que has dicho, que tú puedes estar en la mayor dictadura, en la mayor, ¿sabes? Yo qué sé, Visconti hacía películas en la dictadura de Mussolini, Berlanga las hacía en la dictadura franquista, y salían películas maravillosas que incluso a veces pues le lanzaban punzadas, ¿no?
Y ese... ese Stein lo tenían totalmente controlado y al final sabía salirse Claro. del discurso stalinista y tal también. Claro, sí. y la estética al final pues encuentra sus vías y encuentra su forma de comunicación que escapa de estas cosas. Y yo qué sé, tú puedes encontrar filmografías de directores en el franquismo que también hablaban sobre el papel de la mujer de forma muy crítica, con una mirada, pues se me ocurre en películas como Cielo Negro y demás, que tiene una mirada crítica, pero claro, muy velada, muy como con esa ambigüedad que propone el arte, que al final pues tal. Es eso, yo estoy totalmente de acuerdo. El arte escapa a cualquier sistema. Y en el caso de, por volver un poco a retomar todo este, Bad Batch. apagar un poquito el porro y volver a Star Wars y a Bad Batch, en Star Wars, por mucho que tú... ¿Sabes? Yo creo que también esto es una lucha que hay que hacer. Porque al final siempre va a haber... Una reivindicación, podríamos decir. Sí, no, tampoco una lucha dialéctica, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo estamos hablando de arte y esto pues solo nos podemos pegar de palos aquí si queremos, pero creo que no es lo suyo, ¿sabes? Al final pues esto se dialoga y tal, y sí que creo que hay que reivindicar un modelo de consumo que perciba las obras como arte y entonces no les imponga una checklist de consumidor, ¿no? De cliente, y frente a ese modelo, ¿no? Joder, mirar las cosas como esperando recibir unas ideas y comunicarte tú con ellas y no intentar imponer tú las condiciones, ¿no? Que es al final lo que parece que es el argumento último, el fin último que buscan este tipo de argumentos, ¿no? Sobre la ficción. Que a mí en parte me parece que tiene cierta vis cómica el hecho de que como haya gente que diga, no, a mí me da igual, rollo, a mí me da igual lo que proponga la industria, yo quiero esto, ¿sabes? En plan, un poco como si eso, en plan mecenas, cascarrabias, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que a lo mejor también este comportamiento puede incluso también responder al modelo de consumo que hay, ¿no? En plan y tal, y a lo mejor como sobre todo estos últimos tiempos nos están como lanzando como un montón de cosas que a lo mejor están como muy enfocadas en lo que la gente quiere y en cosas así, ¿no? Y como que ahora en muchas productoras, sobre todo de Hollywood, hay métricas y eso, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente no y cosas de este estilo, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que podíamos debatir otro día. La cuestión es que al final, pues, ya por ir cerrando un poco la cuestión, yo creo que lo hemos comentado bastante, sobre todo en la parte en mitad, cercana al final ya del podcast, que ha sido el tema de que Bad Batch en general ha sido como una especie de montaña rusa, ¿no? De emociones, tanto para bien como para mal. Y es eso, al final yo creo que es una serie que en ningún... O sea, yo es lo que he dicho al principio. Yo no diría que Bad Batch tiene algún momento en el que tú digas esto ha sido una experiencia horrible, realmente quiero lanzarme por la ventana, ¿no? Pero sí que es cierto que es como a veces muy, muy irregular, es como muy rocambolesca y muy loca. Pero eso también la lleva a ciertas situaciones como esto, los cambios locos de tono, que a lo mejor a veces te pueden incluso sacar de onda y tal. Pero creo que a niveles generales ha sido una serie correcta. Yo creo que aquí los dos, lamentablemente, porque estaría bien que ambos pillásemos un cuchillo y nos matásemos en el podcast, pero ambos creo que compartimos un poco el hecho de que la serie no está por encima ni tanto de Rebels ni como de Clone Wars. Creo que ahí somos un poco básicos los dos. Sí, tampoco te puedo sí. decir, o sea... Aquí sí que tengo apuntada aquí como una nota que es un poco simplista y que merecería la pena matizarla. Yo creo que a peso, en grandes momentos, gana Clone Wars de las tres, ¿no? A peso de tal, que Bad Batch tiene la virtud de ser la más centrada y la que tiene el temazo, ¿no? El tema como más con más peso y más atractivo. Y Rebels tiene como la progresión más lógica, ¿no? Es como la serie que te lleva más de la manita, a la que más te puedes enganchar de una forma constante y fluida, porque yo puedo entender que viendo Clone Wars del tirón puede haber arcos en los que te salgas completamente, ¿sabes? Y que no sean de tu interés, porque a ti lo que te interesa... Sí, el arco de Gregor, el del general este que es una rana y los... Claro, reyes, sí. Pero incluso arcos que pueden molar, pero que dices, no, yo es que vengo aquí por todos los arcos de Mandalore, y es lo que me interesa, ¿sabes? Sí. Y yo si no veo esto, pues la verdad es que estoy un poco fuera. De hecho, en Disney Plus han invitado a que se haga un poco eso, donde te dicen, hey, el arco de los mandalorianos, por si te lo quieres ver, aquí los tienes puestos y tal, y si la serie el resto no te interesa, pues tira, ¿sabes? Claro, si es que es eso, Clone Wars como que contiene muchas series en sí, y no tiene una estructura narrativa tradicional.
en arcos, ¿sabes? O sea, sí que los arcos de por sí lo tienen, pero si contamos los que saltan de uno a otro y tal, pues es una cosa imposible de acotar y de estructurar, Sí, por lo tanto... si hay episodios que ni siquiera están ubicados cronológicamente de seguido. O sea, hay arcos en los que de repente, o sea, a lo mejor estamos en cuarta temporada de Clone Wars y de repente este arco ocurre entre la primera y la segunda, ¿sabes? O sea, y creo que ni siquiera cronológicamente es lineal. sí, eso en parte puede ser el problema para algunos y puede ser problema para cualquier persona que le guste menos un arco que otro, que en ese grupo entramos todos, pero también es un poco la virtud de la serie, ¿no? Que sea así, que sea precisamente una serie que salta de un punto a otro. Y es verdad que tú has dicho antes que la remesa mala, la iba a llamar, creo que es la primera vez que decimos ese nombre aquí y me niego. La remesa mala. La menciono para no hacerlo nunca más. De Bad Batch, el lote malote, lo que tiene es que sí que en parte recoge cosas que son lo mejor de cada una, ¿no? Pero también creo que se lía un poquito en cómo configurarlo todo, todas esas influencias y cómo recogerlas en una serie, porque al fin y al cabo Rebels acertaba muy bien en eso que has dicho también de la progresión, en eso de coger y hacer un arco global muy satisfactorio, que encima fuera más y que fuera madurando y que fuera cogiendo cuerpo de una manera interesante, hasta episodios pues tan maravillosos como Twin Suns o cosas así, ¿no? Que son ya un nivel casi de abstracción por momentos espectacular. Pero y en The Bad Batch yo creo que sí que alcanza muy pronto picos muy altos. Siempre los tiene, creo que la temporada tiene picos altísimos, que son espectaculares, sí que creo que están al nivel de lo mejor de las otras dos. Y no sabría decirte tampoco si me gusta más o menos que Rebels, ¿eh? Tengo claro que no más, pero no te sabría decir si menos. Tendría que verlas del tirón. Rebels no la tengo y ver cómo es la experiencia de repente verme la serie del tirón otra vez, ¿sabes? Y tenerla reciente y mis sensaciones, que al final son cosas que también cambian con los años y cuando vuelves a ver las cosas y tal. Pero sí, o sea, tampoco digo que esté muy por debajo, que sea una cosa... No, sí, no, completamente. No, o sea, yo de hecho a las tres las englobo como en un marco muy parecido, ¿eh? O sea, no me parece que haya como una distancia muy abismal entre las tres. Sí, estoy de acuerdo. Sí. O sea, creo que, o sea, incluso en momentos de mi vida algunas podrían oscilar seguramente, ¿eh? O incluso o sea, incluso si las ordeno por episodios, a lo mejor Bad Batch está en el top 1. O sea, en plan, si a lo mejor ordenamos no las series, sino episodios, a lo mejor en el top 1 hay un episodio de Bad Batch, ¿sabes? Sí. Como de los que más me gusten, por ejemplo. Que creo que eso sí que es un poquito más hot take, ¿no? El rollo de que estén al mismo nivel, porque alguien te dirá, ¿cómo me vas a comparar esto con The Clone Wars, ¿no? O Rebels con Clone Wars, qué barbaridad estás diciendo. Y decir que están más o menos al nivel. Yo sí que pongo un poco... También esto es una cosa que como yo también soy bastante desquiciado y estas cosas me atormentan de hacer tops en mi cabeza de las cosas y tal, es como que por momentos pienso, no, la mejor es Clone Wars con mucha diferencia, y otras semanas me puede pillar y decir, no, es que igual es Rebels, ¿sabes? Porque es que en Rebels hacen esto muy bien, lleva este punto de forma muy interesante, creo que es la que mejor integra a los secundarios, no sé, es como voy oscilando, y al final lo que tienen es que entre Rebels y Clone Wars sobre todo son dos series de naturaleza muy distinta y cuesta compararlas, pero como hemos dicho, The Bad Batch se sitúa en un punto medio, creo que encuentra muchas virtudes y también algunas cosas en esa posición. Pues eso, en general, yo creo que el análisis ha quedado claro. The Bad Batch, pues ha estado bien. Buena experiencia. Sí. Buena serie. Para mí, buena serie, en resumen. Buena serie. Recomendable, sí. Por favor. Aquí ya dejamos claro que, o sea, ya dejamos claro, creo que fue además en el anterior podcast, que aquí no somos muy fans de poner números ni notas. O sea... y además somos tremendamente aburridos porque siempre decimos está bien, claro. La reflexión más superflua. Claro, ojalá llegue el día en el que digamos menuda mierda, ¿sabes? Sí, vaya maravilla. Yo estaría encantado en que nos llevásemos la contraria con este caso, pero es que no es la ocasión. O sea, más o menos estamos en lo mismo. O sea, espero que os resulte al menos agradable escuchar esta armonía entre opiniones. Sí, ¿no? Claro. O sea, hubiese estado increíble que de repente yo te diga, a mí The Bad Batch me ha parecido ya no solo lo mejor de Star Wars, sino prácticamente algo que sale del espacio artístico, es una experiencia, ¿no? Claro, y yo empezar con el hombre, pues no sé, ¿sabes? Y ahí ya acabar a gritos. El famoso hombre no me jodas, de aquí no hay quien viva, ¿no? Sí.
Pues bueno, sí, esto ha sido un poco todo. La verdad es que se ha quedado en casi 2 horillas de podcast, ha estado bien. Javi, espero que puedas ver Los Soprano. Sí, ahí yo voy. Vale, pero es que Javi estaba aquí preparado ya para ir a ver Los Soprano. Nah, no hay prisa tampoco, ¿eh? Vale. Y nada, pues como siempre, muchísimas gracias a todo el mundo por haber escuchado el podcast hasta este punto. Como siempre también, me gusta recordar que si queréis escuchar el resto de programas, vayáis a iBooks, porque en YouTube creo que empezamos a subir desde la anterior temporada, y en Spotify solo están los últimos 20. O sea, quiero decir, cuando este programa se suba, automáticamente otro habrá muerto. Es trágico, en realidad. O sea, es como que solo puede haber 20 programas y tal. Es que si... Quiero decir, podíamos poner para que estén todos disponibles, pero hay que pagar. Y en Wookie News somos más agarrados que unas ratas. Sobre todo porque Wookie News no da beneficios. Así que el poco dinero que de hecho que solemos ganar, que sea en Twitch y cosas así, lo solemos hacer para mantener la web. Así que si nos diese en algún momento para pagar Spotify, tranquilos que lo haremos. Aunque, ojo, Wookie News tiene un Patreon, así que si queréis echar ahí algún dinerillo, estaría increíble. Eso, Javi, como siempre, un placer tenerte aquí. Un placer estar aquí y charlar un rato. Por desvariar otro día más. Sí. Irnos por las ramas más que hablar de Star Wars por momentos, pero bueno, bien. Yo he de decir que pensando en los podcasts que hemos hecho, no nos hemos ido tanto de línea. Este a lo mejor ha sido el que más locos nos hemos hablo puesto, de hablo solo de este. Sí. Los otros hemos estado súper centrados, hay que decirlo, ¿eh? Sí. En este creo que ya hemos abrazado como la locura, ¿no? Y ir a temas como muy, muy complejos que hemos tratado además como, venga. Claro, es que creo que también hablarte una serie entera en todas extensiones es tan difícil porque o te vas a lo muy concreto y te tiras aquí 10 horas. Sí, 58 horas, claro. O saltas a macrotemas, ¿no? Como hemos hecho nosotros. O sea, yo creo que eso, el análisis ha quedado más como un repaso de la serie y hablar pues de sus puntos buenos, de su identidad artística, ¿no? De lo que nos ha producido a nosotros como consumidores, espectadores, perdón. No me gusta decir consumidor. Sí. Como yo también lo he soltado varias veces y me decía mismo, no, tonto, hombre, consumidor no, que te estás tirando una piedra a ti mismo con lo que estás diciendo. Literalmente, el meme del niño poniéndose un palo en la bicicleta. Claro, yo intento dar el mensaje contrario y de repente me refiero como un consumidor. Pues no, tío. Para mí el cine es McDonald's, ¿no? De repente. Sí. No, sí, pero eso, ha estado muy guay. Y nada, en parte estaba alargando esto para llegar a la hora 50 que queda guay. Así que nada, gente, como siempre, un saludo muy grande. Espero que hayáis disfrutado del podcast. Como siempre, la semana que viene volveremos con más. ¿Con qué tema? Ya tenemos que ver. Así que nada, por mi parte, un saludo muy grande y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. It's up to all of you now. And remember, the Force will be with you, always.